Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. ¿Te has preguntado cuán lejos se puede ir en un EV sin recargar la batería? La mayoría de la gente no maneja más de 40 millas en un día, lo que significa que pueden ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, ir al supermercado y tener carga de sobra para ir donde la tía abuela que vive lejos. Pero mejor que no se entere. Además, no hay que gastar en gasolina. Entonces, pa'lante en un eléctrico. Encuentra el EV para tu presupuesto en eléctricosparatodos.org. Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com, presentado por @Sune. Hola, bienvenidos a todos a la Sunecracia número 91. Hoy vamos a escuchar una podcharla, ya sabéis, son esas videoconferencias que se hacen en la plataforma Blab, blab.im, en las que, bueno, pues llamo a gente y hablamos sin guión, lo que surja. Veréis que no es un podcast al uso, no es un programa con estructura, sino es una charla que tendréis que seguir como buenamente podáis, donde hay varios temas, interrupciones, chistes, como amigos hablando de podcasting. Esta vez tenía de invitados a Locutorco, que es Félix del podcast El siglo XXI es hoy, y a Eduardo Norman de Pienso, luego ya tú sabes. Al momento se unió Josh Green, y pese a que Normion tuvo problemas de conexión con los micrófonos, la cámara, la configuración en Blab, al final consiguió meterse y remontar, y tuvimos una agradable charla en compañía, y bueno, fue bastante divertida y amena, y alguna cosilla que otra se puede sacar de debates subdebates que han ido surgiendo, y yo muy contento de tener a estos invitados de nuevo, y os invito a participar en otras podcharlas mensuales. Solamente tenéis que escribirme @Sune, @lasunecracia, al email lasunecracia@gmail.com y comentar: mira, me gustaría estar en la Sunecracia, me gustaría estar en las podcharlas, tengo temas, quiero hablar de mi podcast, quiero hablar de lo que sea. Simplemente venís, y las podcharlas son abiertas para todo el mundo,
incluso in situ. Si estamos en directo y estáis en el chat, pedís permiso y entráis. Ha sucedido, sucedió y sucederá. Y ya, para empezar, vamos a hablar del patrocinador también de esta podcharla, que es Joan Boluda, con su formulario de patrocinio. Si tienes un podcast y deseas que te encuentren ese patrocinador que tú no te atreves a buscar, pues entras en boluda.com/sunecracia, rellenas los datos y rápidamente él se pone en contacto contigo y habláis de lo que él quiere, de lo que tú quieres, de lo que queréis todos y de lo que queremos para el podcasting, que sea esa motivación extra para continuar y que dé más vidilla a la cosa si cabe y por lo menos que nos ayude a mejorar técnicamente. Ahora sí, ponemos el disclaimer de Rosita Larcos. Un besito. Y empezamos la podcharla número 4, capítulo 91. Título: I Love Podcasting. Bienvenidos a la podcharla. Una vez al mes y en la nocturnidad que dan los viernes, un grupo de podcaster van a hablar de podcasting, sin guión, sin preparación, podcasting improvisado, moderado desde la sunecracia. Pónganse cómodos, que empieza. Hola. Buenas. Hola. Hola. Será tan amable, doña Conchita. Sí, aquí es. ¿Sí? Sí. Es que quería saber, disculpe usted, llamo para averiguar si allá lavan ropa. No lavamos ropa, no. ¡Qué cochinos! Ahora yo no os oigo a vosotros. Ahora... A mí, pero vosotros no. Ahora que no nos está oyendo, aprovechemos para burlarnos porque tiene barba, no se ha afeitado. Yo tampoco, La mía sí que me habla guarra. Bueno, pues yo quería enfocarlo esto con el hashtag I Love Podcasting y que hablemos un poco por qué amamos el podcasting. Además, mira, ha entrado Josh, que no estaba esperado, que también ama mucho el podcasting, y quería contar con Félix, que hace tiempo estuvo en la Sunecracia, pero no lo entrevisté yo. Estuvo Boom y Boom entrevistándolo en el intercambio y nunca había estado con Félix. Así que también quiero saber de primera mano por qué te gusta tanto el podcasting y que nos expliques también, además, la gente de Blab. En Blab hay una comunidad hispana muy pequeña. Entonces, si nos encuentran, empezaremos a difundir nuestros podcasts. Es una de las ventajas que tiene Blab. Que los españoles dicen, mira, hay algo en contenido en español. Vamos para allá. Así que, adelante cuando queráis. Y si enfocas tu cara, se agradecería, Félix. Yo creo que la gente que esté viendo esto no va a pensar lo mismo. Va a decir, mejor muéstranos algo más interesante. Ya que hay video. Mira, la gracia del podcaster no es la cara. Porque si no, seríamos youtubers. Digámonos la verdad. La verdad, la cara, nunca mejor dicho. O seríamos instagramers y haríamos los episodios en vestido de baño, en bañador. Bueno, pero puede ser, ¿quieres decir que estas cosas no están haciendo que evolucione el podcasting? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo son cosas nuevas que van saliendo? ¿Los trajes de baño harían que evolucione el podcasting? Todo. Yo ahora mismo estoy grabando una conversación por el navegador, con una aplicación de navegador que apareció nueva y estoy en vídeo. Y digo que hago podcast. Pues sí, es verdad, ¿no? Y después te entrega el audio. Es verdad, luego te llega el email. Cuando... Yo creo que sí está evolucionando al video todo, porque incluso el podcasting ya tiene muchos años que se hace. Por ejemplo, por YouTube también, aquí es muy común hacerlo. Tú lo has visto, ¿no? Que ponen ahí su sillón, se sientan ahí a hablar de tecnología y demás. Y la gente lo ve donde quiere. Lo ve en YouTube, lo puede ver en video, lo puede ver en la página web, o lo puede ver vía feed. Bueno, ya escuchar en feed. En audio o en video, porque recordemos que el podcasting son las dos cosas. Es verdad. Aquí en España no llevamos mucho lo de podcast en vídeo, pero existen. Más bien le llaman pues youtubers o lo que sea, pero porque los de Android for All se podría considerar un podcast en vídeo. De hecho, se han pasado al audio y hacen lo mismo. Ya, mira.
Pero en pijama, ¿no? Ahora puedes hacer podcast en pijama si lo haces en audio. Puedes afeitarte y no se nota. Pues hay un podcaster colombiano que hace su podcast al mismo tiempo en Spreaker y en el Live de Mentions de Facebook, y le va muy bien. Funciona. Lo probó también en alguna época con Periscope, pero creo que le está yendo mejor con Facebook. Pero así que va el vídeo en Facebook. ¿En Facebook hay para emitir en directo o vídeo? Sí, señor. Madre mía. Lo acaban de hacer, lo están extendiendo a todos los usuarios. Comenzaron solamente con las grandes figuras, luego con los que tienen el perfil verificado, que ya para conseguir el perfil verificado pues es un trabajo que hay que hacer, pero los que tienen el perfil verificado pueden en este momento emitir video directo en Facebook y les va bien. Bueno, a ver, se supone que después los humanos normales vamos a poder hacerlo. Es lo que decíamos, no sé si lo he escuchado una vez de Félix, que lo ha dicho alguna vez, que todo es complementario, no solamente, como hemos dicho, no, podcast es audio, no. Puedes hacer un Periscope, puedes hacer esto que ha dicho Facebook Video, Blab, todo hace un todo, haces una comunidad, ¿no? El podcasting más que nada yo creo que es lo que rodea a la comunidad, aunque sea la comunidad de un propio podcast, todo lo que genera. Claro, es adaptarnos, ¿no? O sea, yo creo que si nosotros hubiéramos seguido publicando como lo hacíamos hace 4 años, no mucho, de que poníamos, por ejemplo, editábamos, subíamos las cosas por feed nada más y se acabó, ¿no? Hola, Chris. Luego salieron las transmisiones por Spreaker, por ejemplo, y nos ha ido bien en ese aspecto. Ahora viene y ahora está estando Chris. Sí, ahora vendrá lo divertido, que hablará sobre inglés, ¿no? Muy bien, hello. Hola, Chris. ¿Hablas español? Hola. No. Bien. Esto va a salir en mi podcast y yo voy a ser el que no se va a enterar de qué habláis. Muy bien. What do you speak? English? Yeah, I speak a little English. Bueno, pues ir preguntándole y traduciendo. Like Where are you from? I'm from Denmark. Le estamos preguntando a Chris si habla español, nos dice que no. Que es de Dinamarca. Que habla un poco de inglés, pero es de Dinamarca. And you in Denmark hear a podcast? Do you like podcasting? Yeah, I like your podcast. I love your sound. It's amazing. You hear my podcast. I wish I could understand it, though. Escucha Josh Green, dice. Escucha, pero no entiende. Muy bien. Por eso es que escucha Josh, porque no para aprender español. Y bueno, y preguntarle cómo, aprovechemos que está aquí, ¿cómo es el podcasting en Dinamarca? Tengo aquí 2 traductores de lujo. You're awesome. How's your podcast? Okay, ya se fue. Bueno, pregúntaselo, que lo ponga en el chat. Se cayó. No, a lo mejor está en el chat. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver cómo era podcasting en Dinamarca. Okay, Chris, if you hear us, in Denmark, do you hear podcast produced in your country? If you can hear us, please write it on the chat box. Yeah. Bueno, decíamos, a ver, Félix, ¿cómo te pasas tú al podcast si estás todo el día trabajando con la radio? Fácil, con el móvil. Si no fuera por el teléfono, no tendría tiempo para hacer podcast. Es decir, he hecho unas temporadas antes de podcasts serios, con mesa de mezcla, con grandes micrófonos, con todas esas cosas, pero al final no tengo tiempo para sostenerlo. Eso consume de verdad mucho tiempo. Y es ese tipo de podcast que luego dices, solamente puedo seguir si consigo monetizarlo y si consigo vivir de esto. Claro. Pero con el móvil tú dices, me voy a tomar un café, ¿con quién charlo? ¿Con quién converso? ¿Con quién platico, güey? Entonces decides buscar amigos, aunque estén en otra parte del mundo, aunque estén en Dinamarca, y te conectas y hablas y descubres que a pesar de que estemos muy lejos, de que seamos culturalmente muy distintos, hay cosas que hacen clic y de repente sintonizamos y terminamos siendo amigos a pesar de los mares, de los continentes, de las estaciones y de todas esas cosas que nos hacen diferentes.
Tú porque es como, claro, supongo que una cosa, estás en el trabajo, te dicen lo que tienes que decir, la publicidad, o la que tienes que, el grupo de música que tienes que poner, pero luego sales a la calle y dices, libertad, es como cuando yo me quito las gafas que digo, qué bien veo. Sí, es como... Mira, por ejemplo, es curioso que los episodios de podcast en los que mejor me ha ido en el tiempo reciente, medianamente reciente, son los episodios en los que cometo errores o digo cosas que no se deberían haber dicho porque son imprudentes o porque incluso han ocurrido cosas como que estoy muy triste. Estoy muy triste y lo cuento y me desahogo, y eso es algo que en otras circunstancias uno no podría hacer porque siempre hay que mantener la compostura, demostrar que eres un hombre macho, varón, como dicen en México, así que somos meros machos, ¿no? Pues el chiste dice que en México son meros machos, pero en el resto del mundo somos mitad machos, mitad hembras y la pasamos mejor. Pues de que son medios machos ustedes, ¿no? Pero ¿cómo está eso de que hacer un podcast con mesa de mezclas y micrófono bueno es serio, profesional? No escuchas WhatsApp, por ejemplo. Eso lo hacemos con micros buenos, mesas de mezclas, y no es nada serio, señor. Pero es que, a ver, no todo el mundo graba en la calle y da gusto escucharlo. Como a Félix, vale, tiene un buen sonido, no sé cómo lo haces, pero hay otros que dicen, madre mía, qué mal suena, es que suena todo menos tu voz. Y otros que no podemos, ¿eh? O sea, que otros que nos ahogamos. Sales a la calle, yo no puedo, aparte de que me ahogo, sí necesitas tener gracia para poderlo hacer en la calle. Pues sí, porque claro, tienes que ir pensando. Además hay que saber caminar con donaire, ¿no? Uh-huh. Saber mantener un ojo en el suelo, otro en el firmamento y otro en el horizonte. ¿Cuántos ojos llevo? Ya me confundí. Y cuando... Y es verdad, con lo que has dicho me ha venido a la mente, lo que ha dicho Josh. ¿Tú ya sabes un tema cuando vas a hablarlo o tú te pones a grabar y empiezas a soltarlo? ¿O te apuntas ahí? Yo cuando a veces tenía temas y lo hacía en el Undercover, me apuntaba en un Evernote 4 cosas y me basaba en eso. Pero más de una vez te vas quedando en blanco y vas diciendo, bueno, pues tendré que ir a colgar, ¿eh? Y justamente eso es, aprovecho para ser espontáneo. Creo que estoy buscando allí la oportunidad de ser espontáneo y de contactar, de hablar, de hacer un vínculo, como cuando hablas por teléfono, como cuando hablamos aquí los cuatro, a pesar de que Eduardo tenga líos, igual allí lo tenemos y podemos bromear con él, burlarlos de su bigote porque no nos está oyendo, pero... Sí, escucho, ¿eh? Ahora sí. ¡Ay! Ya te oye. Eres un Tu risa. Es que lo mejor de Normi, eso debe ser feo que te digan, ¿no? Que lo mejor de ti es tu risa. Pues yo creo que tendré cosas mejores, ¿no? Digo yo, no sé. Buenas, Normion. Buenas noches, ante todo. Buenas noches, buenos días. Bueno, ellos tienen sol todavía. Es de noche, pero es de día. ¿Cómo lo llevas? ¿Has hecho bien la configuración? ¿Todo bien? Sí, he tenido que reiniciar el ordenador directamente y ya está, y ahora funciona. Ya está, muy bien. Bueno, pues estábamos hablando de eso, de por qué... Bueno, en principio queríamos hablar por qué nos gusta el podcasting, pero nos hemos liado aquí a preguntarle a Locutorco cómo hace para grabar por la calle y cómo trabaja también de locutor, que si luego en su hobby también es locutor, pues que va a acabar un poco harto de ser tan locutor. ¿Tú has grabado por la calle, Normion? Aparte de los mensajes de Telegram. Hombre, yo creo que sí. El mensaje de Telegram puede servir de podcast. He grabado por la calle y la verdad es que, hombre, la gente te mira raro y esas cosas. El viento puede ser muy molesto para el que escucha, pero bueno. Yo hago como, cuando hago el Undercover, que lo hago poquito, que grabo caminando por la calle, hago como ha dicho Félix, hacer ver que es una llamada de teléfono. Pero esos primeros 10 segundos miro así alrededor porque digo, hola, bienvenidos a todos. Y como hay gente alrededor... Pero que yo incluso hablando por teléfono muchas veces voy por la calle y me siento raro porque yo voy con las manos libres del móvil y hay gente que te mira como diciendo que está hablando solo hasta que ya veo las manos libres. Y claro, si encima vas hablando en plan monólogo, pues te viene todavía más raro, claro. Pues sí, mira, el otro día en Sunecracia hablé de los podcasts editados, pues hoy vamos a hacer un poco, casi un especial de podcast en movilidad, ya que ha salido el tema.
Aquí tenemos a la representante a Félix. Y no se podcast en movilidad consiste en moverse mientras oyes podcast. Ah, no, eso lo hace todo el mundo, ¿cierto? Ayer, por cierto, en Podzap entrevistamos a tu alter ego, otro colombiano que va en bici y graba podcast, y le dejamos el recado de que uno de los dos tiene que morir. Tú sabrás. ¿Cuál es Walter? ¿Walter qué? Wilson, ¿Walter Ego? Wilson, sí, Walter Ego. Wilson Argüello. Sí. Le voy a decir, Walter, ahí te habla Walter. Te está buscando, ¿eh? Si lo ves ahí en su bicicleta, ahí va atrás de ti. Algún día podrías hacer una especie de crossover, los dos en paralelo con la bici y hablando a la vez. Y en Chile está Monkey, que también lo hace en bicicleta, también, bueno, hace podcast en bicicleta, Monkey on the Go se llama su podcast. O sea, tenemos Bicicasting. Tenemos gente que camina por la calle, gente que va en coche, gente que va en bici. ¿Algún podcaster en barco? ¿Qué nos depara? ¿Qué nos Sune acaba de decir que lo hace desde un navegador, ¿no? Con un navegador. Eso no es ser un navegante, no es ser un marinero del podcast. Sí. ¿Qué nos separará el podcasting? Vamos a hacer un poco de pitonisos, Normion. ¿Tú cómo crees que esto? ¿Cuál es el siguiente paso en el podcasting de evolución? O sea, hace tiempo no imaginábamos que podíamos grabar podcast por la calle. ¿Qué pasará? Hombre, yo creo que viendo, por ejemplo, Blab y tal, yo creo que el próximo, estos son los especie WhatsApp o chat múltiple, pero de podcasting. O sea, un Spreaker multiconferencia, yo lo veo perfectamente, ¿no? Como la llamada party que había antes, ¿no? La party line se pagaba un montón de pasta. El party podcast. Oye, podemos inventar el party podcast. Imagínate lo infernal que puede ser un chat de WhatsApp, pero en audio. O sea, todo en audio, la gente hablando a la vez, eso debe ser infernal. Bueno, la gente... Se le tiene, señor Eduardo. Ese existe y se llama mediomes.com. Ahí están los episodios. Bueno, sí, pero... Todavía existe, yo digo online, o sea, yo no digo eso, decía, ahora mismo, sobre todo en Telegram, tenemos un montón de chats de podcasting y tal, en que la gente suelta audios ahí como si no hubiera un mañana y horroroso. Pero yo digo, o sea, como estamos hablando ahora en Blab, pero que tú pudieras en el móvil, te conectas al chat no sé qué y poder hablar. Yo creo que ese es el futuro del podcasting. Fíjate. De hecho, estoy en el móvil. Se podría hacer. Sí, se puede, pero digo sin tener que, pero me refiero sin tener que mirarlo, o sea, no un video chat como este. Directamente. Ah, bueno, sin tener que mirar el móvil, espérate, a ver si lo logro. No, pero estoy troleando. Sí. No te dejes. He puesto por ahí una risa de un tío muy sexy por ahí. Bueno, para que veas, ponemos audios de Telegram. Ese es el Troll Green, que tiene su mesa de mezclas conectada al Boss Jog y sí. siempre aprovecha. Yo sé que estoy hablando con Troll Green y con Locutrol Club. Sí, esto es un medio mes aquí improvisado. Falta Ariel. Ya que dijeron medio mes, pues márquenle a Ariel. Mira, podéis volver a medio mes mediante Blab. Es una idea ahí que... Es que charla para hispánica de podcasting. Yo lo veo. Es que medio mes lo que hacíais era editar demasiado. Eso es malo. Hispánica de podcasters. Al final yo había contratado un robot para que editara. Claro, es que lo que has dicho antes, que vale, sí, editar está guay, pero ostras, que al final casi que preferimos que nos empiecen a pagar para editar, como aquí el señor punto primario, porque si no, demasiado tiempo perdido. Sí, yo creo que el futuro del podcasting es ese. Si aprenden a hacer eso, a producir en vivo y ya no editarlo, se va a escuchar mucho mejor y nos va a gustar a varios. Hombre, yo creo que incluso no ya producir en vivo, sino que metas postproducción después, pero el grabar ya pensando en la postproducción, es decir, metiendo, por ejemplo, unos silencios entre sección y sección del podcast o haciendo cosas así, vamos, facilita muchísimo el editar. Una edición normal puede a lo mejor llevarte 2-3 horas y una de estas son 20 minutos, o sea, porque vas viendo, es que es visual, vas viendo los espacios. Claro, lo preparas antes, por ejemplo, lo que hacemos en WhatsApp, ¿no? Que nos vamos mandando audio
Y al momento de hacerlo, órale, viene uno, otro, cortes, esto, el otro. Y ya, no editamos, no tenemos que hacer nada. El otro día... después, no tienes que hacer nada, ¿me puedes ayudar a editar unas cosas que tengo? mientras grabas. El otro día vinieron... Yo también tengo un podcast para editar, yo si lo quieres, yo te lo mando, ¿eh? Claro. Sí. No, sí, aprovecha que no tiene nada que hacer. Claro. Tengo ahí un podcast nuevo que tengo que hacer, Mamá y Maestra Podcast. Ya mi comercial aquí en la Qué grosero, no se puede decir eso en Blab. A Mamá y Maestra, sí, a Mamá y Maestra le hacemos publicidad, que es muy maja. Y tenéis que ir a escucharlo. No vuelvan a decir eso. Mamá y Maestra. Con acento, ¿no? Madre y maestra. Bueno, el otro día en WhatsApp dijimos que Wilson va en bici cascando. O sea, que la traducción sería chaqueteando. Hombre, aquí en Andalucía el cascar también se dice para la hora de hablar eso. Claro, de hecho, yo muchas veces cuando escuchaba un programa que había por ahí que se llamaba Medio Mes, que ya hace mucho tiempo que no edita. Todavía no han pasado 15 días, ¿o sí? ¿En qué planeta exactamente? Porque eso, que yo muchas veces cuando decía el tema del lenguaje y tal, digo, si esa palabra se dice aquí. No, es que esto nada más se dice en Colombia o nada más que se dice en México. Digo, pues aquí en Andalucía se dice casi de todo. Bueno, Eduardo, una pregunta. Dígame. ¿Qué cosa buena está del podcasting? Hombre, yo creo que sobre todo conoce gente, ¿no? O sea, he conocido gente que de otra forma no hubiese conocido. Y aquí, por ejemplo, el ejemplo de Josh, que lo conozco en persona, afortunadamente, después de la JPod. El tuyo, yo que sé, toda la gente aquí en Sevilla, por ejemplo, que conozco un grupo que hay, la Mar de Salado, las Pornays, por ejemplo, el Reino una vez al mes, echa ahí un rato hablando de podcasting. Todo eso, si no fuera por el podcasting, no lo tendríamos, ¿no? La JPod, el reunirte todos los años, una vez al año. La verdad es que volvemos a decir que podcasting es socializar. Y yo os veo más a vosotros, incluso a Félix, que a mis amigos que hace un año que no he quedado con ellos. Sí, en el fondo sí. Y además ahora con Telegram, porque en WhatsApp sí había algún grupo de podcasting y tal, pero en Telegram parece que ha habido una erupción de grupos y ahí hablamos mucho de podcasting y no solo de podcasting, sino de no sé, que bromeamos, que nos reímos de cosas, nos damos noticias de pues voy a tener un hijo, pues voy a no sé qué, tengo trabajo, yo qué sé, y te metes en la vida de la gente sin darte cuenta. Pues sí. ¿Y tú, Josh, qué cosa está dado al podcasting? Por orden alfabético. Bueno, para empezar una novia, ¿no? Mira, básicamente conocer a todos estos. Mira, participar en esas JPod que me han mandado y entrevistado a todos estos. A Milker, Gravina, estos 3 reconocimientos. Este directazo que nos aventamos en Zaragoza. Ir a mis primeras JPod. Mira, acá tengo mi postercito. Es que, en serio, o sea, es buenísimo conocer a este señor que está haciendo este podcast, que ahora es de mis mejores amigos, el buen Zune. Aquí Normion, o sea, en serio, hemos hecho tantas cosas, justo los que estamos aquí, ¿no? Con Félix, llamadas, no nada más hacer los podcasts, sino que se convierten en tus amigos realmente. Les confías cosas, ellos te confían cosas a ti. Los viajes. Y por supuesto a la gente, ¿no? O sea, la gente que te escucha a ti también, ¿no? Cuando te mandan un audio, te mandan un tweet, aunque sea de, oye, me gustó, hoy no, hoy se escuchó muy feo, muy raro, lo que sea. Pero saber que la gente que está ahí te escucha, de veras que es muy bueno. Y ya después, pues incluso hasta hacer negocios, ¿no? Porque también ganas dinero y tienes ya otras cosas y patrocinadores y bla, bla, bla. Pero bueno, que eso también es bonito. O sea, la gente se oye muy feo hablar de dinero para lo que sea en la vida, pero sobre todo, es bonito. Y con eso te vas al cine y te compras un café. Claro, sobre todo si Félix dice en Twitter, escuchen la Sunecracia, pero sáltense los primeros 6 minutos. Así no tendré patrocinadores. Si vas diciendo eso, no tendré patrocinadores nunca.
Pero esa es la gracia del podcast, ¿o no? Claro. Es la magia. Hay que poner un marcador, ¿no? Hasta aquí, pum, y así se lo salta. Muy bien. Ser troll es magia. No, lo puedes poner más barajado, más repartido. Engañando. De hecho, cambié un poco de táctica cuando Madriano me dijo que se saltaba los primeros 2 minutos y dije, pues ahora los primeros 2 minutos voy a dar algo importante y a partir del 3 voy a decir lo que no le gusta. Y me decía que lo tenía mareado. Hay que jugar al trilero. Bueno, pues eso, hemos vuelto otra vez a decir lo de esto. Todo el mundo está diciendo que el podcasting es estar con gente. ¿Y vosotros creéis que los oyentes también lo sienten? Incluso oyentes que no se atreven nunca a contestar, a hablar. Porque aquí si nosotros no hubiéramos contactado uno con el otro, sentiríamos lo mismo. O sea, yo sería amigo de Félix y sería amigo de ellos sin haber hablado nunca. ¿Puede ser eso una amistad? O sea, dicen que 2 no se pelean si uno no quiere, pero uno puede ser amigo de otro y el otro no saberlo. En un mundo paralelo podríamos pasar como, no sé, fíjate, en un mundo paralelo entre los 4 podríamos hacer una sola persona. Hay 3 con gafas, 3 con barba y 3 con pared y 3 con audífonos de casco y así, ¿no? Pero es más, nos dice que no estamos en mundos paralelos. Es un paso realmente para ser amigos. Por ejemplo, yo con Normion, ahorita que está Normion acá, y él lo sabe, casi no hemos, por ejemplo, convivido mucho, intercambiado tweets o cosas así. O sea, no tenemos ese contacto tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nos vimos, pero sin embargo sabemos muchas cosas. Yo oigo sus podcasts, él oye los míos desde hace mucho tiempo. Y ahora que nos vimos es de, ¿qué pasó, Normion? Sí, esto, lo otro. Y de repente en la plática empezamos a hablar de muchas cosas que a lo mejor él no sabía que yo sabía de él, como cosas de la asociación, de su trabajo, tantas cosas, ¿no? De muchos años, de cosas que él y yo tenemos en común, que conocemos de otros podcasters, por ejemplo. Y en esos 2 minutitos, ¿no? Que estuvimos ahí en la mesita ahí frente a la cafetería de Zaragoza, de repente ya sabías muchas cosas uno del otro y te sientes en una confianza y sientes esa amistad en segundos, ¿no? Sí, hombre, sobre todo porque también, hombre, tweets no muchos, pero por ejemplo ahora sí hemos mantenido últimamente más relación por el grupo de Telegram, el grupo de la Sunecracia, por ejemplo, tal. Con lo cual siempre más o menos te mantiene informado y lo que tú dices, los podcasts, yo sé muchas cosas de ti, tú sabes muchas cosas de mí, de Sune, quiero decir, en el fondo, incluso aunque escuches un podcast y no tengas nunca interacción con el podcaster, sabes muchas cosas de esa persona y si te lo encuentras un día en la calle vas a darte cuenta, o sea, a tener la sensación de que lo conoces de toda la vida. Bueno, ¿nos ha pasado nunca que viene alguien a saludaros con esa sensación de que os ha escuchado, os ha leído en Twitter, os ha visto en YouTube o todo lo que hagáis y tú no lo conoces de nada? A mí me ha pasado que luego él tenía un podcast y yo no lo sabía, con Richard 23. Me paró en una sound del cómic, pensé que me iban a robar, venía a darme un abrazo y no tenía ni idea quién era. Me quedé parado y él, ¡Sune! Y vio mi cara y dijo, bueno, se dio la vuelta y se fue. Y luego, con el tiempo, lo he conocido por Twitter y tal, pero al principio dices, hostias. A mí me pasó mucho en estas JPod, o sea, la que les he platicado, por ejemplo, del señor Evox, ¿no? Que yo estaba ahí hablando con Emil, que estábamos ahí platicando, y estaba ahí a un lado el señor Evox. Yo ni sabía quién era. Y de repente, sí, yo, sí, no sé qué. Dice, ¿eres tú, verdad? Yo, sí, ¿qué tal? Dice, sí, reconocía la voz y todo, ¿no? Qué bueno que estás aquí, bla, bla, bla. Y ya, y después en la entrega ¿no les ha pasado que alguna vez vi y era el señor Evox? Dije, coño, era el señor Evox, y yo ni siquiera sabía quién era, ¿no? En el momento, y muchos así que llegaban, a muchos reconocía, pero a muchos no, o sea, así de que llegaban y yo, hola, y yo, así que bueno, y estás acá, y qué padre. Hay que poner, siempre pasa lo mismo en estos eventos, hay que poner el nombre del podcast y el nick bien grande en las camisetas, porque yo estuve cantando en un karaoke con el de Jarras y Podcast y no lo supe, y estuvimos, vamos, casi hasta nos besamos, y no sabía que era él. Hombre, a mí me ha pasado, por ejemplo, esta JPod de hablar con alguien, no sé qué, lo típico, conversación así como que no tiene mucho de qué hablar.
y te pregunto, bueno, ¿y tú qué podcast? ¿Tú eres podcaster? Sí, ¿qué podcast haces? No sé qué. Y por ejemplo, dije el mío, el de Pienso lo yo, tú sabes, y me dice, yo lo escucho, no sé qué. Y a partir de ese momento la conversación se abre y se abre un mundo nuevo, porque ya tenéis algo en común y es algo interesante. Interesante. Estamos viendo ahora mismo como una señora lee atentamente un algo. Estás un robado, Félix dando un robado. Claro, pues, porque me he sentado al lado de la impresora, entonces... Pues ahorita que dijiste de las acreditaciones, mira, me acordé, fíjate, mira, esta es la de ahorita, de Zaragoza, y que nada más está tu nombre y ya, ¿no? ¿Zaragoza? Y ve la que hiciste, Zaragoza, la que hicieron de Barcelona, esa me gusta más porque tenía el avatar que usas en Twitter. Todo, tenemos todo. Sí. Tu usuario y el podcast. Esa fue una gran idea. Y el código QR que ese, bueno. O sea que sí tienes razón, sí es más útil. Y además la de Barcelona tenía una cosa que yo no he visto en ninguna otra acreditación, ni de JPOD ni de nada, que es que se mantenía en su sitio. Si tú te la ponías con tu logo delante y tú no sé qué, y se mantenía ahí y no se daba la vuelta. Claro, que siempre se da la vuelta. Tienes que ir haciendo así, clac, y dar la vuelta a la... En todas las fotos yo la tengo así al revés. Tienes que patentarlo. La nueva. Patentarlo, claro, el lanyard que no se gira. Claro, hay que dejen de estar pensando de buscar formas de monetizar los podcasts. Hay que patentar eso de que la escarapela no se voltee. Claro. Oye, ahora que dices lo de monetizar, ahora tengo algún seguidor en Twitter, o sea, yo sigo a alguien que tuitea mucho sobre podcasting, pero con posts americanos, que me parece que es el chico de Smap, que lo tuitea todo, ¿no? Retuitea todo. Y entonces mi timeline está todo lleno de entradas, menos mal que el móvil me traduce muy hábilmente todo. Y casi todas las entradas coinciden en lo mismo. Todas dicen enfocada al marketing, al vamos a meternos ahora que somos pocos, vamos a hacer negocio, el podcasting es el futuro, pero lo enfocan todo al negocio. Y eso me sorprende un poco. O sea, que aquí estamos en plan hobby y a ver si sacamos, bueno, una propinilla, pero no, hay gente que va a saco a ganarse la vida al podcasting. Bueno, pero es que en Estados Unidos todo es un negocio. Norteamericanos que son así, todos le están buscando cómo... Y digas que tú te patrocinaste en Just Green Live una temporada. Pero no tengas nada más. Mira, hoy hice un podcast, fíjate, hace 3 horas hice un podcast de 3 minutos, o sea, exactamente 3 minutos. Y de ese está bien, me van a pagar como $150 de Uber. O sea, y al final nada más dije... Hagan, no, o sea, la mención, bueno, no la voy a hacer aquí para no. Pero hice una mención que duró 9 segundos, eso es todo. Y la gente sigue disfrutando tu contenido, o sea, claro. no tienes problemas. Bueno, pero, a ver, es distinto que tú hagas tu contenido y vayas metiendo publicidad a lo largo del tiempo, porque ya hace tiempo que hacemos y ya toca, el peso que ya toca. Pero hay gente que va con el objetivo de, vamos a crear un negocio a través del podcast, o sea... Digamos que Joan Boluda está todo lleno en América, ¿no? La representación de lo que digo es lo que dice Joan Boluda. ¿Tú lo escuchas? A ver, si lo tenemos, si lo concebimos así, el podcasting es un heredero del blogging, ¿no? O sea, es decir, sí. En el blogging ha pasado esto, es decir, muchísima gente utiliza su blog como medio para demostrar lo que sabe, ¿no? De que es un buen informático, un buen traductor, un buen lo que sea, ¿no? Entonces, eso también, el podcasting eso también lo tiene, incluso potenciado, porque no solamente es formato texto, sino que eres tú hablando, que da más confianza, digamos que te da la sensación de que si hablas así de una forma amena y relajada y tal, da la sensación de que sabes y de controlas el tema y entonces eres el máquina total y vas a hacerlo estupendamente. Y eso es algo que se puede aprovechar para relanzar una carrera o para relanzar lo que sea. Quiero decir, si tú, por ejemplo, te vas a plantear, por ejemplo, tú, Sune, imagínate que tú quieres, vamos... delineante. Hacer, ¿qué? Eres delineante, pero quieres cambiar digamos, ahora mismo hacer cosas de plástico y tal, y quieres cambiar de rama, ¿no? Pues la mejor manera de mostrar lo que sabes y de conseguir clientes es que haces tu podcast sobre ese tema, que la gente vea que tú tienes un conocimiento, aprenden contigo y a la vez creas una confianza de ellos en ti para que te contraten. Y cuando no sean capaces de hacer algo van a decir, pues Sune seguro que sabe. Claro. Es la mejor manera. O sea, es lógico. Yo lo veo un camino lógico. Pues sí.
Nadie contesta, vale. Es cierto, es verdad, Sí, es verdad. Sí. Toda la verdad, dormión. Vámonos a dormir. Sí, no creo que no hace falta decir nada más a lo que yo he dicho. No, mira, desde mi perspectiva, al menos lo que ocurre aquí en este extremo de Sudamérica, lo que está muy vigente no es ni podcasting ni monetización, sino influencers. De manera que la persona que se convierte en una influencia empieza a recibir propuestas de compañías, pero muchas veces no es de monetización literal, no es que te paguen por hacer una cosa, sino que pasa que te regalan, te dan los productos gratis. Bueno, yo he escuchado que en Periscope hay Periscope como... ¿Pistas? Sí, Periscopistas que son influencers en Periscope. Digo, pero ¿cómo puede ser? Si Periscope... Me parece extraño. Mira, una de las entradas que he visto antes, ¿vale? La página era sorryformarketing.com. Entonces, dice 5 cosas que pienso del podcasting. 1, creo que el podcasting está para quedarse. Luego explica, bla, 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 bla. Como el reggaetón. Sí. 2, creo que se puede predecir la evolución de podcasting con una precisión razonable mirando el auge de los blogs antes, que es lo que ha dicho Edu, por eso me he acordado de esta entrada. Que es lo que dice, incluso en blogs han habido siempre blog personal, no han habido blogs de movilidad, blogs de tecnología, redes de blogs. Que eso tiene que ha habido blogs en movilidad, lo que pasa es que la gente nos dice, estoy escribiendo esto desde mi Samsung S4. Claro, bueno, oye, en una banqueta. ¿Cómo se dice? María Santonja, en su trabajo, me lo explicó otro día, live blogging. Se ve que ella y otra chica pues, son las encargadas, se van a un evento y tal y como está hablando la persona, están ahí publicando micropost en la página web como tweets, pero más grandes, ni un blog ni un tweet. Y entonces la gente se informa de la charla sin estar ahí, con mucho texto. Y se llama live blogging. Digo, ¿qué cosas? Si fuera maquero, si fuera fanboy, estaría acostumbrado a eso, porque, por ejemplo, en las keynote de Apple lo hacen continuamente en Sataka y blogs así, o al 1040, etc. Lo hacen así, es decir, ellos lo que hacen es ir escribiendo, o incluso, por ejemplo, el País o los diarios, típicos diarios de noticias, tienen siempre, cuando hay algún evento, yo que sé, por ejemplo, un atentado terrorista o unas elecciones o una cosa así, siempre tienen un timeline donde tú vas viendo 21 horas, tal, 21:05, pues, y lo mismo hacen con las keynote de Google, de Apple, todo esto. Y en podcast igual, Acá Servilleta lo hace desde hace 4 años más o menos. ¿Escribir el texto? No, en podcast lo retransmito, por ejemplo, lo traduzco al español, lo hago, y curiosamente esos son los que más entran, O sea, claro. En esos, la última vez tuve como 900, creo. Hasta Félix Sí, en Radio Podcast ya no lo han hecho, bueno, últimamente no lo han hecho, pero hasta hace un año así lo hacían cada uno de ellos, de las keynote, y eran donde más escuchas tenían directos. Sí, un montón de gente. Bueno, sigo con el post de este chico que ha dicho 5 cosas del podcasting. Dice 4. Creo que deberías entrar ahora porque es una buena forma de destacar. Siempre piensan en ser los primeros. Y 5, el sistema de juego será muy duro para los vendedores. Hay que poner mucha calidad en el trabajo y es momento de la gloria. O sea, es como todo enfocado a eso. Me sorprende que es exclusivamente enfocado al marketing. Parece que sea ahora el vehículo apropiado para el marketing. Yo no estoy de acuerdo con el 4 punto, que si entras primero vas a tener mejores posibilidades, porque creo que eso es menospreciar la calidad. Claro. Y otra cosa que es importante es que las personas que ya son estrella, ya son celebridades, entran, comienzan a hacer un podcast y automáticamente están en el tope. Bueno, yo ahí puedo hacer un ejemplo. Hay dos podcasters, 2 personas. Uno dirá el nombre, otro no dirá el nombre, pero sabremos quién es. ¿Qué pasó eso? Por estar al principio en Spreaker, consiguieron 5.000 escuchas para mí entender un contenido bastante básico que puede hacer cualquier persona entrando hoy. Una es Anita Poppy. O sea, el contenido que tenía Anita Poppy no era
de calidad. Ella es maja, ella atrae tal, pero lo que hacía no era para tener 5.000 escuchas, pero estuvo desde el principio en Spreaker. Y se generó ahí, bueno, también jugaban a ese juego raro y ahí en ese punto a ella le funcionó. Le fue bien. Yo creo que Anita fue la primera chica geek, ¿no? Claro, supongo que se junta mucho, ¿no? Chica, geek, podcaster. Y chica, o sea, porque eso es algo raro en el mundo del podcasting, ¿no? Y que lo haga bien, pero últimamente falta un dato. Dijiste 2. ¿Y cuál es el tercero? No, espérate, dijiste... ¿Qué es del Madrid? La que entró al comienzo, que fue Anita Poppy, y el otro ejemplo... No, el otro no puedo decir, no, prohíbe mi... pero pensé que eran 2 ejemplos de cosas distintas. No, son dos, no, es paralelo, No. Es un ejemplo paralelo que hicieron lo mismo. Uno sigue, el otro tuvo un accidente del Mercadona, relacionado con Mercadona. Y luego también, casualmente, también se han pasado a YouTube y han seguido... La doña del mercado, sí. no conozco, no sé quiénes son. Porque hay podcasters que especialmente, no sé por qué, en Spreaker, que es como más conversación directa, que ya no es Spreaker su medio de comunicación directo, es el principal, es YouTube. Entonces, a lo mejor se van a Spreaker y dicen, me he comprado este móvil, lo voy a explicar en YouTube. Entonces, es que se dieron cuenta de 2 cosas, y esa es la verdad. YouTube hay... dinero. Ahí sí tienes visualizaciones, ahí sí tienes público de veras y puedes monetizar mucho más fácil. Y por ejemplo, Anita sí, y lo ha dicho, por eso fue, porque yo, a ver, tú, Félix, lo estoy levantando la mano. Yo creo que Anita sí tenía un gran contenido al comienzo, que quizás se fue disipando un poco, pero además estaba soportado por una gran personalidad. No, sí. Creo que eso es importante. Creo que eso es importante para todos los que la seguimos. Yo, contándome, al comienzo la seguía muy fervientemente y hacía lo que ella decía, es decir, incluso casi hasta eran llamadas explicando cosas, pero en plan amistoso, no lo enfocaba como un programa. Y realmente ahí ella empezó a mostrarme nuevas posibilidades. Y es que lo más bonito es que ella era totalmente honesta. Sí. Y eso para mí fue un ejemplo a seguir. Incluso si fuese demasiado, incluso si fuese honestidad brutal, como diría Calamaro, ella era honesta y me pareció que eso yo no lo había visto antes en ninguna parte. Era diferente, sí. No lo había visto en blogs, ni por supuesto ni en ningún medio convencional, ni escrito, ni hablado, ni con video, ni con nada. Entonces creo que hay algo adicional que es mira, los comediantes le llaman el delivery. Ahora estos que todo intentan decirlo en inglés, pues el delivery es finalmente la gracia con la que alguien cuenta un chiste, puede ser. No sé quién se ha muerto ahí en tu barrio, porque suena una ambulancia. No, me parecía que era mi hija llorando. Me he quitado el auricular para ver si lo oía. Menos mal que era una cañería. Entonces, no sé si han oído la historia de el grupo de amigos que se sabía los chistes porque llevaban toda la vida juntos, así que habían numerado los chistes. Los tenían numerados del 1 al 700 y cada vez que se encontraban decían el 16. No, el 314. El 600, el 623. Todos serios. ¿Pero qué pasa? ¿No es bueno? Es que tú no lo sabes contar. Al final, hay unos que tienen más gracia para decir algunas cosas. Claro. Y tú terminas como creyéndole a esas personas un poquito más, o no, tal vez no es creyéndoles más, tal vez es como que el momento en el que dices, ya me cansé de oír este podcast, ya me voy a ir. Para mí el mayor éxito es prolongar ese momento de me voy a ir. Sí, ¿no? Una de las cosas que tiene la comunicación, ya no en podcast en todo, pero comunicación como es más libre, pues parece que en podcast me refiero se nota más, es la personalidad de cada uno, y eso está claro. Vemos a Anita que habla en ese idioma murciano que no entiende ni Dios,
Pero engancha. ¿Marciano? Sí, marciano. Pero Anita engancha. Y está haciendo lo mismo en YouTube. Y yo al principio se lo dije, tu canal no me gusta nada porque estás explicando tu vida, pero al final te engancha. Porque es lo que dices tú, está explicándola, es sincera y va a casa de su abuela y te lo enseña. Y va por la calle, se pone a grabar y se pone a decir que el Madrid ha jugado mal. Entonces, Sune, aparte de lo de mostrar su vida y eso, el hecho, por ejemplo, hay muchos podcasters de Spreaker que lo que hacen en realidad lo que hacen en podcast tienen más cabida en YouTube que en podcast, en el sentido de que si yo tengo un podcast donde lo que hago es hablar de móviles y del móvil que tengo y de no sé qué y tal, pues en podcast puedo hablar de mi experiencia con el móvil, de pues mira, aguanta 3 horas, cuando me salgo por ahí me aguanta 3 horas sin cargar, no sé cuánto, o no sé, o me aguanto todo el día, no sé, todo eso sí, pero después, por ejemplo, si la pantalla va fluida, si se ve bien, no sé qué, eso como no lo grabes, no vas a percibirlo, ¿no? Entonces, muchos podcasters de tecnología, de Spreaker, se están pasando a YouTube porque es que es su medio natural, digamos, entre comillas. Es donde pueden mostrar lo que el oyente o el suscriptor, digamos, quiere ver, ¿no? Que es cómo va el móvil, cómo no sé qué, o incluso enterarse más de su vida, lo que tú dices, pero claro, es lo que estábamos hablando antes, cuando tú escuchas a alguien todos los días y tal, llega un momento en que lo conoces y quieres saber más de su vida, quieres saber qué se dedica, dónde va, qué es lo que... entonces eso, en YouTube, por ejemplo, hay muchos ejemplos, no solo de Anita, hay mucha gente que está haciendo su vida en directo, entre comillas, porque tiene algo peculiar. Por ejemplo, hay una chica mexicana, que vive en Japón y muestra su vida allí y va, cuando va una amiga va con la cámara, y cuando van a comprar los 20 duros japoneses van con la cámara. Claro, y eso YouTube lo tiene y no lo tiene a lo mejor Spreaker, o no tiene el podcasting, ¿no? Claro. Pero bueno, una cosa es en sí el medio nuestro, que es el habla, y otra cosa es siempre es más rico el vídeo, ¿no? Pero en el nuestro tiene cosas que no tiene a lo mejor YouTube y viceversa, ¿no? Uh-huh. Y creo que es dependiendo del tipo de podcast que uno haga o del producto que uno tenga, ver si te encaja realmente estar en el podcasting o te viene mejor YouTube, o hay algunos youtubers que a lo mejor en el podcasting es donde tendrían su medio realmente interesante para ellos, para su contenido y para su forma de comunicar, ¿no? Entonces, ¿quieres decir que según la temática se adapta a una manera? O sea, un Boardilla no podría ser un podcast hecho en directo por una persona por la calle. ¿Se tiene que ser de la manera que es? ¿O puede ser adaptable? O sea, todos los contenidos son adaptables a todas las formas de hacer podcast, vídeo, en la calle, en audio, en directo. El contenido sí, o sea, es decir, tú puedes hacer un programa de ciencia andando por la calle, pero entonces no sería la Boardilla, porque deja de ser una tertulia de ciencia. Sería el bordillo. No, pero por ejemplo, mira, Luis Quevedo hace algo así. Luis Quevedo tiene vídeos que son directos de que está en un sitio, en una conferencia o en un museo o en no sé qué, y saca allí un pequeño directo en YouTube diciendo, mira, estoy aquí, no sé qué, y lo publica, y son a lo mejor 2 minutos, 3 minutos, pero eso, tú lo ves y lo comparas, por ejemplo, con los debates de ciencia que hace y tal, y es un formato totalmente diferente. Igual que en podcasting, por ejemplo, no es lo mismo ¿qué te digo yo? Emil Cardaily que el otro de Proyecto Macintosh, ¿sabes? El tema es muy parecido, la persona es la misma, pero el formato es distinto y cambia incluso la forma de hablar de Emilio, cómo se mueve, qué es lo que hace. Aquí, por ejemplo, Félix no es lo mismo en su programa diario en vivo, hablando desde la calle, tal y cual, que, por ejemplo, en Medio Mes no es lo mismo. Porque te expresa de una manera, estás hablando de otra, no sé, te localiza de otra manera, incluso aunque hables de lo mismo, ¿vale? Tú puedes hacer un formato corto como digo, por ejemplo, en el caso de Milcar, que la temática es la misma, que es tecnología, sin embargo, el enfoque es totalmente distinto, sencillamente por el formato. Uh-huh. Tendría que escuchar el Macintosh, que todavía no lo he escuchado, como no sé ni lo que es. Bueno, pues es como un promo podcast, pero hablando de Mac. O sea, promo podcast, por ejemplo, es un formato totalmente distinto a Emil Cardaily, ¿no? Y en los podcasts, Félix, ¿tú qué crees que engancha más? ¿La persona
o el tema? En la radio puedes escuchar un tema aunque la gente te caiga mal. Es más, las tertulias, la mitad de la gente que hay en la radio suele caer mal por otras cosas que ha salido en la tele o ha dicho. Pero en podcast se oye, puedes oír a una persona aunque no tengas ni idea de qué está hablando o no te interese, o puedes escuchar un tema aunque una persona te caiga súper mal. Yo creo que no se puede lo uno sin lo otro. Una vez entrevisté a alguien que hablaba de la forma y del contenido. Hablaba de la tecnología y el contenido. Y decía, la tecnología como forma, vamos a ponerlo en ese sentido, no tiene nada que hacer si no hay un contenido que vehicular allí. Es decir, puedes tener podrían darte ya mismo el iPhone 7S, pero si no está conectado, no te sirve para nada. O si está conectado a temas que no te interesan. Imaginémonos que te traen en la máquina del tiempo, viene un DeLorean y te entregan un iPhone 7S de China, que está todo en chino. Al final terminarías diciendo, qué bonito es el aparato, pero no me engancho. Uh-huh. Y al contrario, podrían darte un contenido muy interesante, pero puesto en un libro del tamaño de una Biblia, con letra con fuente de 6 puntos y a medio espacio, y tú terminarías diciendo, esto no me lo leo ni de coña. Uh-huh. Yo el otro día descubrí un podcast sobre Superman y me gustaba todo lo que estaban diciendo, pero no la forma como la estaban diciendo. Mira, Superman. Y porque, no sé, hablaban como, o no sé si era exagerado o es que la persona hablaba así de raro. Y oye, que me está costando un montón terminarlo. Y me está gustando lo que dicen, pero me está costando un montón. Y eso que son 4 y solo es uno el que habla raro. Pero digo, hay que como un cortar el ritmo constante y digo... Normalmente, yo creo que normalmente la temática te puede llamar, te puede atraer y te puede decir, voy a escuchar el podcast, ¿vale? Y el que te engancha es la persona y la forma en que lo cuenta. Aunque muchas veces se ha dicho que el podcasting, no, da igual, no sé qué, la importancia de la temática, el medio, pero eso era quizás, a lo mejor al principio, cuando empezamos, por ejemplo, Josh, Sune y yo, por ejemplo, empezamos a escuchar podcast y tal, que había, de cada temática había 1 o 2 podcasts, y más allá de eso, no encontramos. Entonces, si el podcast era malo o bueno, tenía un sonido horrendo, no sé qué, pues te quedas con eso. Ahora cuando tienes... para la temática más rara del mundo, tienes a lo mejor 4 podcasts, pues te quedas con el bueno. Y con el que te enganche, con el que tengas algo que ver. No sé, antes, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, la política, ¿no? Temas de política, pues a lo mejor, si yo era de derecha y quería escuchar un programa de política, tenía que escuchar a un grupo de gente de izquierda hablando. Ahora puedo elegir, ahora hay de derecha, de izquierda, de centro, Claro, y antes escuchaba lo que había. Y hablando de competencia. Eso, ¿y de qué estamos hablando ahora? Porque la gente no sabe, pero yo me tuve que ir a atender a un cliente. Ha salido el tema de que los podcasts, ¿qué puede enganchar más? ¿La persona que hace el podcast o las personas? ¿O el tema? ¿O si una persona, puedes escuchar a una persona aunque no te guste o no sepas lo que dice, no te interese, pero por escucharle a ella? O al revés. O si un tema te interesa mucho, puedes dejar de oírlo porque la persona no te cae bien. En cuanto a podcasting. Pues, depende, ¿no? Porque de primera escucha, creo que es una combinación de todo. Porque, por ejemplo, yo la primera vez que oigo a Félix, de repente está ahí en el Metrobús, ¿cómo se llama tu Transmilenio? Y oigo así eso, y un violín y cosas raras, digo, ¿qué es esto? Ya me voy, ¿no? O sea, a lo mejor no entendería. Esto es un podcast, no me gusta, ¿no? Yo oigo ahí un perro. Pero... Gracias, ¿no? ¿Se tratan los amigos? No, pero digo, de primera vez es algo extraño porque no estás acostumbrado a oír eso. Pero te trato yo de perro a ti. Pero una vez que entiendes, por ejemplo, algo bueno que tiene Félix es que en cada episodio estoy haciendo que se pierda el hilo de la conversación. Ya lo conozco, locutrolco, pero no me voy a dejar, no voy. Pero una vez que entiendes cómo es, lo disfrutas. Yo, por ejemplo, ahora en serio, los podcasts que más disfruto son esos.
O sea, yo, por ejemplo, con Lazarus Podcast me la paso muy bien porque está súper loco. O sea, está muy loco y hace cosas que no tienen sentido. Y luego está caminando y está... Me lo apunto. Pues ese me gusta mucho, por ejemplo. Es un loco. Y eso los digo, tuyos, yo digo, le digo, eres único. Y dice, ¿cómo que soy único? Dice, eres el único loco, eso es muy loco. Es diferente, es muy diferente. Además tiene una forma de cambiar de opinión de los temas. De repente está en contra de no sé qué y al día siguiente, cuando lo razona bien, lo piensa y dice, ayer la cagué, y además lo reconoce y dice, lo que dije ayer no tiene sentido ninguno. Y tú dices, vale, pero esto me da igual. Se bajó del tren del mame hace poquito, ¿eh? Le acabamos de poner ayer o ayer en el WhatsApp. Y por ejemplo, esos en serio son los que ahora disfruto más, o sea, y ya no me interesa tanto ni cómo los graban, ni si se oye bien, ni no. Pero bueno, yo porque ya adquirí esos gustos de podcasting y son cosas que en este momento a mí me gustan más, ¿no? Sí, yo creo que va por épocas, ¿no? Tan largos ya no tantos, pero del lado del podescucha, de la gente que oye por primera vez, ahí, yo creo que... Ahí nos lanzó una indirecta, podcast largos no tanto. No, yo hago varios. Los míos son de 2 horas, así que claro, no me escucharás. Hace podcast de 3 minutos porque lo demás es larguísimo. Y eso, antes que ha dicho Normion, hablando de competencia, que existe la competencia, o sea, la competencia de podcasting que es en cuanto a misma temática o, y metemos aquí otro elemento relacionado con lo que hemos dicho antes, o duración. Lo digo, el otro día salieron 2 podcasts de no sé cuántas horas. Uno, el Motherfucker ese, ¿cómo se llama? Unknown Something of Motherfucker, que duraba 10 horas. Y un Orbitandor que duraba 8 horas. Pues yo escuché gente en Twitter decir, ¿por qué hacéis esto? O sea, por vuestra culpa no estoy escuchando los otros podcasts. No hagáis esto. Y dije, hostia, competencia por minutaje. A mí con el Nothing Complete Motherfucker me pasó con el de Alien, que fueron 9 horas de podcast. Y estuve 2 días escuchando, 2 o 3 días escuchando, pero además no tenía la conciencia de que eran 2 o 3 días. O sea, a mí me da la sensación cuando lo terminé de escuchar de que lo había escuchado en un rato, o sea. Pero claro, si tienes a lo mejor 3 horas al día de escucha de podcast, esas 3 horas al día eran para escuchar tanta habla de Alien, ¿sabes? Y a mí se me hizo hasta corto, ¿sabes? Mira, yo lo hubiese echado 2 o 3 horas más. Es como modo Netflix, ¿no? Pero te digo, tú, porque ya tenemos esos gustos adquiridos con los años, pero si tú cuando empezaste te hubieran dicho, oye, vas a escuchar este audio de Alien de 9 horas, los mandas al diablo. Hombre, claro. No, pero mira, yo cuando empecé a escuchar a los Something Complete Motherfucker, ya tenían uno de Goku de 8 horas o de 7 horas, no me acuerdo. Que de hecho yo escuchaba hablar de ese podcast en otros podcasts. Yo llegué a esta gente precisamente por eso, porque escuchaba hablar, es que los locos estos de Something Complete Motherfucker han hecho un podcast de 8 horas de Goku. Yo decía, hostia, esto hay que escucharlo. ¿Sabes? ¿Pero lo graban seguido o se va notando cómo cambian de voz, cómo ahora tienen sueño, cómo ahora han comido, cómo ahora se han bañado? O todo el tirón. La verdad es que no te lo sé decir, porque yo el último que han hecho no lo he escuchado todavía. Y los anteriores te metes tanto en el... Es que claro, tú sabes lo que pasa, que no lo escuchas tampoco seguido. Es decir, no notas eso porque no lo escuchas 9 horas seguidas. Tú también cambias de... O sea, tú también has comido, has cenado. ¿Sabes? Claro. Has ido a trabajar. Y yo creí que gran hermano. Directo de 13 horas de Barcelona era... Sí, yo ese de Son Goku lo escuché cuando hacía footing, cuando ni siquiera se llamaba running, y me pasé una semana escuchándolos y haciendo footing. Bueno, que es mítico, eso no. Podcasts largos, debo decir que me he gastado el 80% de la batería solo en este. Claro, porque así que en cualquier momento muere este aparato. Y nos quedaremos sin capítulo de siglo XXI hoy porque se ha quedado sin batería. Pon una nota. Por culpa de la Sunegracia, hoy no hay podcast. Bueno, aprovecha, Félix, pregúntale. No, pero en teoría ya lo has grabado, ¿no, Félix? Porque si estás en la oficina, ya lo has grabado de camino a la oficina. Eso. No, de hecho lo hice en la pausa de café en la otra oficina. Vale. Mira, yo he preparado unas preguntas, ¿vale? Para terminar hacemos un test así. Son bastantes preguntas, son 10 preguntas de podcasting a cada uno. Bueno, son sobre podcast.
Podcast favorito hoy día, Dormión. Complicado. Hoy día creo porque... que si me tuviera que quedar con uno que se llama Z-Testers, que está muy bien. Son de una gente de los de Mosega La Poma, pues lo mismo que hacen Mosega La Poma y tal, gente de Barcelona, y la verdad es que es muy divertido. Y si pudiera decir otro, ¿cómo se llama? Tecnología para todos, que también me encanta. En el Z-Tester sale el de Chromecasteando. Eso es. Eso lo escuché hace poco. Félix, podcast favorito hoy día, porque yo, por ejemplo, cada semana tengo un podcast favorito, así que... Sí, es verdad, me pasa similar. Pero si debo nombrar uno hoy, diría AppSmack en 8 minutos. ¿Y Jos? Mamá y maestra. ¡Lazarus Podcast! Joder, hasta Lazarus, tu podcast favorito. O sea, pone contento. Hoy, te ha faltado la música estridente de fondo. Y venga, ¿les vale o no? Sí, Lazarus Podcast. Sune, presidente Sune. Pero es que la Sune crece. Pero ¿por qué eres un pesado, tío? Eres un pesado. Lazarus Podcast. Me aburre tu podcast, Sune. Eso lo decía al principio. Sune, me aburre tu podcast, pero me caes bien, tío. Podcast que más odias hoy día. Puede ser que lo odies porque te gustaría estar ahí. Pues no hace falta que sea enemigos. Venga, Edu. Empiezo yo. Más que un podcast en sí, es un tipo de podcast que son los podcasts de tecnología de me he comprado tal móvil. Eso me pone, cada vez que encuentro uno de esos, es que me aburren. Eso ya me aburre, o sea, es que además eso no es tecnología, eso es uso de móviles. Es smartfología. Se me aburre muchísimo. Es la smartfología, oye, acabo de inventar una palabra. Sí, smartfología, correcto, es una buena palabra, sí. Por cierto, la smartfología me aburre muchísimo. Me da mucho coraje. Que hagan podcast de esos de coches, porque me estoy buscando un coche y no encuentro información. Tengo que ir a YouTube y lo primero que hice fue ir a Pocket Cast y buscar coches. Digo, a ver si alguien habla de coches. Lo mismo que los móviles, pero con coches. Claro, es que es más caro probarlos. Claro, es que ir cambiando de coche continuamente es complicado. Bueno, el coche de la audiencia, ¿no? Félix, podcast que odias, entre comillas, palabra odiar en todo el extenso de la palabra. Serial. Muy bien. Supongo que por cansino, porque se le ha dado mucho nombre, ¿no? No, creo que es porque le ha dado la imagen a mucha gente de que el podcast es algo trending y que tiene que ser en inglés y que tiene que ser storytelling. Que como que, podcast, sí, entonces, y te empiezan a nombrar otros 6, otros 18, y todos son del mismo género, todos en inglés y todos de storytelling, en los que utilizan además el mismo tipo de músicas, mismo tipo de edición, mismo tipo de narración, y al final tú dices, oye, pero alguno de historia, ¿no? Es decir, si me vas a hablar de podcast en inglés, tal vez habrás oído el de Dan Carlin. No, ese no. O el de, ahora me dio el lapsus, el del británico comediante, ya se me olvidó. Mark Maron, ¿no? No, ese es gringo. Bueno, ahora te cuento cuál es. El que salen los. Pero además es curioso porque antes no eran tan famosos ese tipo de podcasts, en realidad no era tan habitual y ahora se han vuelto súper famosos y tal, gracias a Serial. Claro. Y lo del storytelling se lleva, pero vamos, a muerte. El otro día me enteré. Russell Brand. Vale. El otro día me enteré de que aquí un compañero nuestro, Dri Resnick, le escribió a los de Serial para hacer la traducción al español. O sea, él quería hacer Serial, traducirlo al español, pero hablándolo como ellos. Y le dijeron que no, que por copyright no pueden. O sea, por copyright no pueden. Que le sale más a cuenta aprender español y hacerlo ellos. Sí. Y yo, podcast que odias hoy día. También Lázaro, ¿no? Es como un amor-odio. Amor-odio. Cuando no se pone loco, esos no me gustan. No, los de series, fíjate, a mí me gustaban mucho. Yo empecé con Teleadictos, por ejemplo, me gustaba mucho.
pero de repente ahora van muy al día. He visto eso en las series que ya no disfrutan tanto. Entonces comentan el último episodio así que vieron hace 2 horas, se ponen a grabarlo. Y me la arruinan. Entonces yo ya no puedo, porque por más que disfrute Walking Dead o todas estas, no puedo ya estar al día porque me sueltan un spoiler por aquí y por allá. Claro. Entonces ya no, los disfrutaba mucho, pero ya no me gustan y ya no los oigo. Me pasa una cosa muy curiosa. Yo siempre me ha gustado fuera de series, por ejemplo, pero ahora han llegado a un nivel de tecnicismo que yo no entiendo nada. O sea, te pueden hablar del showrunner, el primo de la directora, y dices, pero madre mía, ¿cuántos nombres me estáis diciendo? Estáis hablando de todo menos de la serie. Y sabéis hasta el que trajo el primer borrador. Y dices, demasiada información. Y con los cómics me pasa otra cosa diferente, que me escucha y me meto cada vez más, pero hablan de tantos, que yo ya solo miro mi cuenta bancaria y digo, voy a dejar de escucharlos porque no puedo comprarlos todos. O me explicas todo el spoiler o no me cuentes tanto. La verdad. Siguiente. Podcast que te relaja, Edu. Podcast que me relajan, pues mira, normalmente suelen ser de ciencia y concretamente me pasa con La Bordilla, que me relaja, es decir, yo escucho La Bordilla y me pongo a reír, me encanta. Y otro que he descubierto hace poco que es, a ver si me sale, Coffee Break, que lo hacen en el Instituto Astronómico de Canarias, en IAC, y ese me encanta. A mí el de... Además lo hacen semanalmente y además todos son físicos, investigadores, tal cual, y la verdad y está muy interesante. Y a mí eso me relaja, no sé por qué, pero... Pues ahora que dices que hemos hablado antes de Quevedo, pues a mí es el de Ideómica de Luis Quevedo, me relaja bastante la charla esa que tienen. También es uno también muy relajante, sí. Vale. Félix, podcast que te relajan, que no significa que te duerman. El de Cuentos a la luz de la luna y el Mazacote. ¿Esos de qué país son? Porque no los había oído nunca. Uno es español y otro es puertorriqueño. ¿Hay otro de Puerto Rico? ¿Otro? ¿Cuál? Ah, no, el que yo digo es de... ¿Mazacote, dijiste? Mazacote. No, creo que nunca he escuchado podcast. No, el que yo decía era... Imagínate como... No, que tengo en Twitter un seguidor de Costa Rica, costarriqueño. Me decía que era el único podcaster y ahora me he liado. ¿Ves, Feli? Yo sé lo que significa mazacote. Aquí en Sevilla, en Andalucía se usa mazacote. Mazacote es algo una gordo, palabra, ¿no? que existe. Sí, una cosa gorda, un trozo gordo de algo, un mazacote. Sí. Puede ser, o en Colombia es como algo muy revuelto, como no podrías definir exactamente de qué está compuesto porque tiene muchos ingredientes todos mezclados. Ajá, o algo exacto. así. Sí. Pero este es un comediante, imagina que está Luismi haciendo entrevistas. Y ya, eso es. Chente Gidrach, un comediante puertorriqueño que hace entrevistas. O sea, una especie como el What the Fuck de Matt Marron, ¿no? Una cosa así. Mientras es como un comediante que hace entrevistas. Mientras responde yo, voy a ir buscando. Voy a buscarlo en Pocket Cast, Mazacote, mientras tanto. Mazacote. A mí me relaja. 10% de batería. Todos menos los que me gustan mucho. Por ejemplo, yo odio cuando grabo WhatsApp porque terminamos ya tarde. Entonces, antes de dormir me intento escucharlo y pues, que a veces dura mínimo 2 horas, ¿no? A veces nos vamos hasta 3 horas. Y me ataco de la risa. O sea, a mí me encanta oír WhatsApp porque lo disfruto haciéndolo y lo disfruto escuchándolo, por ejemplo. Pero para dormir realmente no oigo uno en sí. O sea, puedo oír el que sea, uno cortito y me duermo. Pero uno así que me relaja mucho es, por ejemplo, Puro Mac, ¿no? Por ejemplo, yo vi una foto cuando recién te habían operado y tenías una cicatriz enorme. Ahora es increíble. Ya vieron, es así un estilo... Son voces, sin música, sin nada, y se pueden hablar así como muy a un mismo nivel. Eso me relaja y me duerme. Entonces, con eso me gusta. Venga, otra. Podcast que lo escuchas por la persona, como he dicho antes, por la persona y no por el contenido. O sea, que da igual lo que te están contando. Yo, por ejemplo, Proyecto Macintosh. A mí el Mac me importa un pimiento. Yo todo uso Windows y yo lo escucho por Emilio, o sea. Vale, Félix. Los de Metsuke. Ajá.
Metsuki está muy y que loco. Tiene varios y que a veces me confundo y no sé cuál es el que estoy oyendo, pero me gusta oír los de Metsuki porque es él y aunque en muchos me regaña, ¿no? En la mitad de los podcasts salgo regañado. Lo raro de los de Metsuki es que, bueno, a mí se me hacen todos iguales. O sea, sí, tiene como 12, pero todos es como el mismo. Podría ponerlo en uno ya, ¿no? Bueno, ¿y Josh, tú? A mí no es por hacer la barba ni porque sea mi amigo ni nada, pero los de Sune, de veras, porque todos, no, es que todos son distintos. O sea, no es igual, no es lo mismo un Sundercover que un Sunecracia bien editado que un Podcharlas que bla, bla, bla. Antes tenías muchos más, ¿no? Pero te la pasas bien, o sea, de veras, yo me la paso bien. Yo antes oía todos los de Milcar, por ejemplo, como Normion, pero ya después ya no, porque hay muchas cosas que ya no me gustan tanto. Él me cae muy bien. No se vale. Cambio mis respuestas anteriores y en todas digo Sune. Hombre, yo he de decir que yo escucho cuando los niños duermen y ni tengo niños, ni duermen, ni nada de nada, pero lo escucho. Ni duermen ni tienen niños. Yo ya me tengo que despedir porque ya mi teléfono no da más la batería. Ya muy bien. Pues 5%. Un placer. Nos vemos, Félix. Sigan a Félix, @locotorco, en el siglo XXI es hoy. Chao, cuelgo. Cuelgo. Adiós. Bueno, seguimos. No ha colgado, está ahí. Ahora sí. Eso es lo que decíamos. Pues sí, la verdad es que yo cuando hago podcast me gusta hacerlo diferente. Lo que has dicho antes, ha dicho Edu, una persona puede hablar de lo mismo, pero de manera diferente. Yo hago diferente Sunecracia que Podzap. Y prácticamente podría hacer el mismo contenido un día en un Sunecracia y otro en Podzap y parecería otra cosa. Bueno, pero en Podzap también es que tiene más gente y tal, pero por ejemplo, cuando los niños duermen, es verdad que está tu mujer y tal, pero es que eres un Sune totalmente diferente aquí en Sunecracia, por ejemplo. Claro. O en Podzap, que es totalmente distinto. Ahí eres como el Sune papá, el tierno, el regañado de que al fin, y nos da mucha risa porque ya te despides y no, mi beso, ¿no? Bueno, no, ya nos vamos. No me da besos. ¿Qué quieres, pesado? Y tú, mi beso, mi amor. No me lo da, se va como está en el sofá deseando de irse a la cama. Y eso, por ejemplo, yo no lo hubiera descubierto si no es por ese podcast, por ejemplo. ¿No? Claro, o sea, claro, por la temática no te hubiese metido. Venga, seguimos. Podcast que te pone feliz. Uy. Está difícil, ¿eh? Yo estoy pensando. Que me pone feliz. A mí Onda Revuelta, y además yo he escuchado los capítulos de Onda Revuelta 20 millones de veces, los mismos, o sea, cada vez que sacan uno, los escucho todos en bucle y yo me harto de reír con ellos y me lo paso muy bien. De algunos me los sé de memoria casi. O sea. Pues yo tendría que mirar, ¿eh? ¿Y tuyos? Ay, es que ahí son muchos, ahí no te puedo decir uno. Ah, vale, yo diría la parroquia. Yo digo la parroquia, aunque es de radio, pero lo escucho en podcast. Están muy locos. Eso. Y tú no, bueno, Lazarus vale, ¿no? Como yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es lo básico para escuchar Lazarus, que te ponga feliz, porque si no... Lo que pasa es que hay muchos, no necesariamente que me lo salto, porque últimamente sí lo oigo, pero de repente se pone así muy triste, o se pone... Normion que sí lo oye, ¿sabes? ¿No? Entonces no te la pasas tan bien, pero cuando de repente se pone todo loco y empieza a poner música, pero es que yo creo que Lazarus... ha llegado un momento en que él se ha hecho consciente de que, digamos, de por qué lo escuchaba la gente, es decir, de que él era un tío peculiar y tal, y lo ha aceptado, ha dicho, perfecto, pues voy a hacer todo lo peculiar que haga falta, voy a hacerlo que me gusta a mí, es decir, no siempre voy a ser peculiar, voy a meter cosas así, y él hace su podcast, y es cuando realmente es divertido, es decir, cuando te das cuenta que él está asumiendo su personaje y lo lleva al límite, es lo que lo hace divertido. Sí, y sí te la pasas muy bien, la verdad. ¿eh? O sea, sí. Muy divertido. Ahora, pregunta como lo de los memes de las series, el Guilty Pleasure, ¿no? Podcast que te gusta en secreto. ¿Podcast que qué? Podcast que te gustan en secreto. Que te gusta en secreto, que no has dicho a nadie porque te da vergüenza, un placer culpable, ¿no? Sí, eso yo lo tengo hasta que mirar, porque... Sí, yo también tengo que mirarlo, no, claro. que de memoria no sabría decir. Tengo que verlo ya. Pues
Lázaro, ¿no? Vas a decir, no, ellos. Es un buen comodín. Lázaro, ¿cuánto me pagó por ese? Es que sí podría quedar, es que es muy loco. O sea, si alguien dice, a ver, voy a oír esto que recomienda Joshua, pierdo mi credibilidad. Venga, yo digo los Danko, es mi placer secreto, aunque lo he dicho muchas veces, pero ya lo había dejado escuchar y he vuelto y no lo había dicho. No, pero ese es bueno. Es que hay muchos. Mira, por ejemplo, a mí, es que hay muchos que ya no graban. Por ejemplo, el Cabra Podcast, ¿no? El de la Cabra, que también está todo loco. Y puedes soltar ahí una barra basada y te la pasas bien. Pues sí, no hay tantos en ese aspecto. Esos los disfruto. Los que dicen locuras. Sí, es que en realidad es difícil, lo que dice Josh, es difícil encontrar uno porque yo en realidad de los que escucho, ninguno, estoy aquí viendo las cosas y no hay ninguno que diga, no, me arrepiento de escuchar, no sé, International Podcast o yo qué sé, o no sé, que no sé. Es que sí hay, o sea, mira, hay gente, por ejemplo, yo sé que a ti Gravina no te gusta. Uh-huh. A mí sí me gusta. O sea, yo me la paso bien con él. Que sean unos mamones y eso es otra cosa, ¿no? De que ya les hables o no. Mira, pero, yo quizá uno que diría que es un guilty pleasure. Sí, pero más que nada porque da a entender lo friki que soy, es Jiburi, que es el podcast del estudio Ghibli Weblog. Que es un podcast exclusivamente hablando del estudio Ghibli, de lo del, o sea, el estudio que hizo Viaje de Chihiro, pues eso Totoro, ¿no? etcétera. Solamente hablan de eso, de las películas y de las cosas relacionadas con el, no sé, hablan por ejemplo de una pastelería, del libro de Chihiro, de yo qué sé, un montón de cosas y tienen 16 episodios y parece que tienen para más, o sea, es decir, y es una cosa muy concreta, un tema muy concreto, que es un estudio de animación. Bueno, pues hay podcast de eso. Y es un guilty pleasure en el sentido de que da a entender lo friki que soy, que soy capaz de escuchar un poco eso, pues sí, soy capaz. Interesante. Yo venga, cambio lo que he dicho y digo Adripod. Es que son esos podcasts locos, pues sí, o sea. Los disfrutamos mucho, pero no los podrías tan recomendar o sea, entre nosotros sí, pero así a la gente no. También podríamos hablar de Señor Enfurruñado, ya que hablamos de Adri. Es verdad, los podcasts de Adri son muy raros, pero mira, pues oye, a lo que hemos dicho antes, yo todo lo que ha hecho Adri, todo lo he escuchado. Y mira que es un podcast rarísimo, pues todos los he escuchado siempre. Sí, porque tiene una cosa así curiosa, no sé. Y por ejemplo hay uno que a mí me gusta mucho que no lo recomendaría, ¿vale? Porque es muy, no sé cómo decirlo, es de humor, pero es un humor muy particular y si no conoces a quien lo hace tal, pues a lo mejor que es el Chisposo Pepe, o Pepe el Chisposo, que es de Halo de Misterio, el Jorge de Halo de Misterio, pues graba con su hijo un podcast en que graba un chiste, y es un chiste infantil, y lo cuenta el niño, entre el niño y el padre. Entonces muchas veces el chiste no tiene gracia, lo que tiene gracia es cómo lo están contando, ¿no? Eso lo escucha... Y es muy divertido. Me parece que lo escucha Blanca, ese. Sí. Sí, ese lo escucha Blanca, sí. Podcast que escuchabas mucho, pero abandonaste. Mira, aquí podría haber dicho yo los Danko. O no, pues mira, ahí puedo decir puedo decir yo, por ejemplo, Gravina, que lo escuchaba antes siempre y lo abandoné. Puedo decir los Danko también, que también lo escuchaba antes mucho y también lo he abandonado. Yo qué sé, hay un montón. Ahí sí que podría decir unos cuantos de podcast. Hay muchos. Mira, acabo de entrevistar a uno de sus miembros. Ya no. Puro Mac, por ejemplo. O sea, a veces lo pongo, lo que les digo, para relajarme, pero ya no es así, ¿no? De repente sí llego a ponerlo, pero... Híjole, es que son tantos, ya no me acuerdo ahorita. Y muchos. A mí, por ejemplo, 00 Podcast, que no sé si lo conocéis, que es un podcast sobre... Cine, ¿no? Sobre cine, de Tomeo Fiol y de Gerardo Rato. A mí ese podcast me gusta mucho, pero se centran en analizar cine tal y cual. Y, o sea, a mí me gusta mucho cómo lo hacen ellos dos, pero de cine estoy ya, o sea, de podcast de cine estoy ya, digamos, a mi tope, ¿no? Y la forma en que, o sea, de lo que, como ellos hablan de las películas y de lo que hablan de esas películas,
no es lo que me interesa. Me interesa a lo mejor otras cosas, no sé, por ejemplo, tipo fanfiction o un podcast así, ¿no? Que hablan de una forma más general, más yendo de una película a otra y cosas así. Y la verdad es que me interesa más eso, y entonces pues lo dejé escuchar. Pero es un podcast que de vez en cuando lo echo de menos. Digo, que será de esta gente, porque es lo que decíamos antes, haces como una especie de relación de amistad con ellos. Bueno, además, aparte yo a Gerardo lo conozco, y creo que a Tomeu también, de Alicante, me parece que conozco a Tomeu. Pero y hace una especie de relación así amistosa y los echas de menos de no escucharlo. Pero es que también depende por el tiempo, ¿no? O sea, a mí yo disfrutaba mucho el Capitán Pada y sus monitos, los de Fernanda Tapia, así un montón de podcasts, pero de repente empezaron a grabar diario, ¿no? Por ejemplo, había uno que se llama Noche Geek de tecnología. Me la paso bien, son divertidos los muchachos, está bien, de México, pero graban todos los días por Spreaker, o sea, 1 hora y media todos los días. Entonces ya no puedes, o sea, no puedes seguir escuchando a ese ritmo, ¿no? Claro. Porque hay muchas cosas que te interesan, y más nosotros que hablamos de Metapodcast y demás, que tenemos que estar oyendo 1000 cosas, ¿no? Entonces de repente si no te enganchan, o aunque te enganchen, pero si hablan demasiado, ya no puedes, sí, ¿no? A mí me pasaba con El Octavo Pasajero, que me gusta mucho, y ahora me he acordado que dejé de escucharlo hace 2 años y no me acordaba, y mira que me gusta, pero con los nombres que hemos dicho más o menos, tienen algo en común, que son podcasts que hace muchos años que están y que no han cambiado su estructura. Entonces es como que parece que quieren coger a oyentes únicos, ¿no? Oyentes que no sean oyentes de podcasting, sino oyentes de Gravina, oyentes de Octavo Pasajero, y ya está, ahí se acostumbran a ese programa y lo tienen y lo consumen y no se preocupan. Pero mira, en lo que dice Gravina no estoy de acuerdo en cuanto a que no hayan cambiado, porque sí que es verdad que yo he aguantado muchos años, yo hace 1 año más o menos que no escucho Gravina, y yo he aguantado en Gravina más que en otros programas de humor, precisamente porque han ido cambiando de formato, y han ido cambiando el formato. Lo que pasa es que llega un momento en que han hecho un cambio y a mí ese cambio no me ha gustado y lo he dejado. A lo mejor dentro de 1 año lo vuelvo a escuchar y digo, coño, esto es solo Gravina que me gusta y lo sigo escuchando, ¿no? Pero muchas veces depende de cómo te coja. Cuando tienes un programa tan longevo, aunque vayas haciendo cambios, la audiencia es como renovable, ¿no? Es como una lavadora. Me pongo el caso de Podzap. Yo sé muchísima gente que dice, ahora no escucho podcast, ahora no me gusta nada, no lo aguanto, pero mira los números y tenemos casi 2.000 oyentes, más que nunca. Entonces, todo eso son oyentes nuevos, y todo lo de antes ya no les gustamos. Es algo muy raro. Venga. Hombre, es normal. Digamos, la audiencia ha crecido en general. O sea, quiero decir, la audiencia potencial ha crecido y es normal. A ver, antes eran muy raros los programas que llegaban a 20.000 escuchas. Hoy hay muchos programas que llegan a 20.000 escuchas. Es decir, tú puedes tener 20.000 escuchas a la vez que te escuchan, o 2.000 que van cambiando y te vas escuchando a lo largo del tiempo. Eso es cierto, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando empecé en el Fruitcast y eso, yo tenía 12.000, 11.000, una cosa así. O sea, cada semana ahí estaban. Esos mismas 11.000 personas, pues ahora se han distribuido y empiezan a oír otras cosas. Los muy, 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 muy fieles se quedan contigo, ¿no? Que ahora son, pues, bien poquitos. O sea, a mí ya me oyen como 3.000 nada más. Entonces es muy, muy poquito, pero entiendo porque les pasa lo mismo que a nosotros. No es tanto que se saturen, o sí, también se pueden cansar de tu voz, pero también buscan otras nuevas cosas, ¿no? Y yo creo que si no evolucionas, pues también la gente se aburre. Pero también hay gente que lo va a odiar. O sea, el caso que estás diciendo de Podzap, ¿no? Ahora se hace muy distinto. Tiene las raíces de lo que Mario G puso, ¿no? Los cortes, las musiquitas, cositas así, pero ya es totalmente distinto, ¿no? Ya es ahora en vivo, es en directo, y tenemos gente del chat, y invitamos gente que no es de España nada más. O sea, ha cambiado. Sí, es más debate o más tertulia. El otro era más presentar el corte y comentarlo. Sí. Entonces, cambia. Uh-huh. Podcast que te gustaría ser tú el presentador. O sea, que escuchas y dices, ¿por qué no hice yo ese podcast? Siempre hay alguno que es... Uy, a mí, por ejemplo, Byte Podcast en México. Yo siento que yo lo haría mucho mejor. Lo siento, David, pero siento que lo haría mucho mejor.
Y me encantaría tener la audiencia que tiene David Ochoa. O sea, él trabaja, ese es su trabajo. O sea, él es podcaster de un podcast que lo saca creo que semana o cada 15 días, pero ya no lo escucho. Ese es otro. Antes sacaba dos semanales, ahora no sé lo que estará haciendo, porque hace tiempo no lo escucho, ¿sabes? Pero antes sacaba 2 semanales. Había semanas que sacaba 1, había semanas que sacaba 2, pero bueno, lo típico era que fueran 2. Entonces, es su trabajo, y sacan una cámara GoPro y se la regalan, y la anuncian en Cancún y ahí va el viaje pagado, y en Las Vegas, y esto y lo otro. Entonces, por ejemplo, ese me gustaría a mí. Claro. Pues antes que hemos dicho que el resto de plataformas de internet como medio para girar alrededor del podcast, pues el David Ochoa lo hace mucho, y los jueves, todos los jueves creo, no sé, por la tarde hora española, hacen Periscope preguntas. O sea, él se pone, el móvil lo enfoca y acepta preguntas en el chat, y él va respondiendo y tiene una hora larga de Periscope. Y no está grabado eso, en 24 horas es volátil. Sí, eso está muy bien. Y yo, por ejemplo, la verdad es que es una pregunta difícil, ¿eh? Pero quizá habría un podcast que a mí me encantaría poder hacer yo, quizá uno de una temática similar, que es Zafarrancho Podcast. Porque me gusta mucho, porque es lo que hablábamos antes del storytelling. Es un podcast de storytelling bien llevado, es decir, no se hace pesado, no se hace demasiado... digamos, dramático algunas veces, porque algunas veces trata temas que se podrían usar de una forma más, digamos, amarillista, ¿no? Él trata de una forma muy natural, y la verdad que me encanta. O sea, yo es un podcast que me gusta y que me encantaría ser capaz de hacer uno así. Penúltima pregunta. No, a ti, ¿cuál te gustaría, Sonia? Eso, ostras, confiesa. Es que yo no lo tengo pensado, yo solo he hecho las preguntas. Nosotros tampoco. Nosotros no sabíamos que nos iba a preguntar eso. No lo sé, así sin pensar digo promo podcast, que es como lo que hago yo, pero él tiene muchísimas más descargas, entonces no lo entiendo. Quiero ser Emilcar en promo podcast, quiero tener esa barba. Me pensar esa pregunta. Podcast que te gusta para conducir. ¿Pero cómo? O sea, ¿que me gustaría o de los que hago? Podcast que te pones para conducir viajes largos. Ah, ya. Yo creo que de conductor, de presentador. Vale. Correcto. Es la misma pregunta que antes, ¿no? Si quieres empiezo yo. A mí, por ejemplo, me encantan de los largos que escucho, por ejemplo, para escuchar viajando, Guardilla o Fanfiction, por ejemplo. Pozos también es muy divertido para ir conduciendo. Está bueno. A mí me gusta La Taquilla. Mira, ese es un podcast de los que estamos diciendo, de los que no confesábamos que oíamos. Ese es un programa de espectáculos, o es un podcast de espectáculos. Entonces hablan, por ejemplo, de todo lo que yo ya no veo, que son, no sé, Big Brother, ¿no? Que ahorita está terminando, fue la final de México. O hablan de una obra de teatro, de cine, o de cosas así sin sentido, ¿no? De la farándula, o de alguna estrella mexicana. Entonces, eso oigo, que es como un programa muy de señoras, pero me la paso bien porque son amenos y suelen ser largos, graban todos los días. No oigo todos, pero en los viajes me los acumulo y me puedo ir 2 o 3 de un jalón y me la paso bien. Yo, pues me parece que el microondas es el que me he puesto más veces para conducir, que es como un magazine, te pone a veces música. Escuchando podcast que me pongan música me molesta un poco, pero si voy en el coche, pues a veces apetece que pongan un poco de música. Y vuelvo a la pregunta de antes, me ha venido un podcast, pasa que no me acuerdo. Nos dice, hay los podcasting que para viajes largos, la órbita de Endor. Dice, esos de 8 o 9 son perfectos. Mira lo que hemos dicho antes. ¿Quién eres Hilo Podcasting? A ver, entra. Puedes entrar, sí, hay una ventana aquí que pone Lockset. Si le picas, puedes entrar, y si no tienes cámara, pues solamente con audio y nos hablas. Así que I Love Podcasting te invitamos, ya que tenemos el hashtag de tu nick. ¿Qué iba a decir? Vale, un podcast que me gustaría hacer, pero ahora no me acuerdo el nombre, a ver si me ayudáis a... Es ese que dice el sentido más ridículo, no, el sentido común, dice que empieza así en la entradilla. Es que dejé de escucharlo. Que lo llevan 3 profesores. Y dice que
el peor de los sentidos es el sentido común, o algo así, dice. Que era como una especie de Kebab Podcast, pero que lo hacen... Era uno de ¿El los explicador puede ser? No, es divertido. No. O sea, que el explicador no es divertido, ¿no? Oye, que los conocen, de Enrique Ganem, ¿no? Sí, sí. Creo que son de Colombia. Uno es profesor de Anaís, era profesor. ¡Ah! Me acuerdo de la frase. Que se vayan así como todos. el sentido Esa. común. Es el menos común de los sentidos. Pero vamos, esa es la frase. Y el podcast se llama Que se vayan todos. Ese me gusta decir. Es muy divertido, me recuerda mucho a The Kebab Podcast y pasa que dejé de escucharlo porque lo hacen cada día. Entonces era una locura. Mira el feed y decías, madre mía. Mira, ahora me lo pondré a escuchar unos días. Y por último, el podcast que te gustaría escuchar. O sea, que te gustaría que existiera. Mira, como yo lo he dicho, el de coches, coño, que lo necesito. Pues a mí me gustaría, por ejemplo, escuchar uno del chat de la Sunecracia. O sea, uno donde habláramos todos los que hablamos ahí normalmente en el chat. Me encantaría porque se cuentan cosas muy interesantes y escucharlo en voz y tal, bueno, por escrito, pero claro. Se cuentan cosas muy interesantes y escucharlo yo creo que tendría tirón y todo, fíjate. Pues mira, ahora me has recordado una cosa. Ya he terminado las 10 preguntas. Me has recordado que tenía apuntado una pregunta que salió en el chat de Sunecracia y pensaba hacerlo en el Blab. Que es el de... que pensé, esto, lo que tú dices me pareció tan interesante que digo, esto tenemos que explicarlo en podcast, que la gente opine en las redes sociales. Lo de si es necesaria una web para un podcast. Y además aquí tenemos, yo os decía lo contrario a Edu, así que ha quedado bien el debate. Todo esto para que... Genial. Yo haría, por ejemplo, como un WhatsApp, pero realmente sin censura. Ese es el podcast que me gusta. Pero acabaría amarillento, ¿no? Te refieres, acabaría aquí hablando de cotilleos. Sí. O sea, de decir, a ver, ¿quieren saber la verdad de las JPod? Pues estas son... El podcast amarillo. O sea, eso, así. Eso es Callando Bocas Podcast, una cosa así. me cago en tu cara, ¿no? Sí. Pues eso, lanzo el debate ya para terminar. ¿Es necesaria la web para un podcast? Esto es porque, para quien no sepa, los chicos de Caminando A nos preguntaban esta pregunta porque quería mejorar la web y no sabía si realmente lo visitaban, si no, y se formó ahí un debate bastante interesante que, como bien dice Edu, pues teníamos que hacer un loquendo y traspasarlo. Y de paso recuerdo que hay un Telegram de la Sunecracia, quien quiera pues es invitado y estamos ahí debatiendo. Se debate bastante porque así no es un grupo que se hable de tonterías. Así que se habla de todo, pero vamos, se habla mucho de podcasting y se debate también mucho sobre podcasting. Hombre, sobre la pregunta, Sune, yo creo que depende mucho del podcast. O sea, si de lo que hablamos es si te merece la pena tener un blog, lo que es el esfuerzo, digamos, que conlleva. Para tu podcast, depende del tipo de podcast que tengas. Obviamente, por ejemplo, para un podcast tipo El siglo XXI soy, o Emilcar Daily, que es un daily tal cual, en realidad no te hace mucha falta tener un blog, porque es algo que es de consumo, digamos, rápido. Normalmente no tienes, salvo 2 o 3 notas que tengas que apuntar, tampoco tienes que apuntar mucho. Con lo cual, no tiene mucho sentido. Pero, ahora, si ya te vas a un podcast, no hace falta que tampoco sea muy largo, de media hora, por ejemplo, un podcast sobre series o un podcast de historia, de filosofía, por ejemplo, como el mío, etcétera, etcétera, te trae cuenta por varias cosas. Primero, porque puedes meter contenido extra, como por ejemplo un vídeo. Yo siempre enlazo, por ejemplo, la película de la que vamos a hablar, si está en YouTube o si en YouTube hay un trailer o lo que sea, enlazo ahí o enlazo a MDB para que la gente sepa de lo que estamos hablando y qué película es en concreto. Y después, pues siempre te viene bien describir un poco lo que es el podcast, de lo que estáis hablando, lo que vais a hablar, y eso siempre te va a traer visitas en un futuro. Cuando es algo un tema, por ejemplo, como es la filosofía o es la historia, que no va a cambiar de aquí a 2 años, o por ejemplo, el otro podcast que yo tenía antes, El Altillo, pues El Altillo va sobre series antiguas y tal cual, y te da igual escucharlo hoy que ayer. ¿Sabes? Por ejemplo, el último capítulo del Altillo, la mitad de las descargas que tiene las tiene después de morir el podcast. ¿Por qué? Porque sigue ahí el blog, sigue ahí el iVoox y tal y cual,
Y entonces la gente tira de ahí y va, busca a lo mejor, yo qué sé, el equipo A y ahí salimos nosotros, por ejemplo. Y eso siempre es interesante a la hora de posicionar y tal, sobre todo si estábamos hablando de SEO, tener un blog propio es muy interesante. Uh-huh. Antes, por cierto, el otro día me vino en Facebook que si quería ser fan del podcast Saltillo Podcast y digo, hostia, qué casualidad. Antes has hablado de Locutorco y Emilcar como ejemplos de que no sería, o sea, pueden pasar sin web, uh-huh. Pero ¿quieres decir que no es gracias al microblogging, al Twitter que puede pasar esto? Porque yo a veces agradecería un Tumblr sobre lo que comenta Emilcar o lo que comenta Locutor. A veces está hablando y suena un músico por la calle y yo me lo imagino tanto que pienso, quiero verlo. Me gustaría que en ese momento Félix me enseñara una foto. Pero eso lo suplen los comentarios, la descripción del episodio. Que ahora muchos de estos podcasts que ponen ahí, por ejemplo, ahorita que pusiste de Emilcar o algo, ponen un enlace y yo le doy clic desde mi podcatcher y listo, y me entero. Pero como blog, mira, es que sí, lo dijo Normion, o sea, depende del podcast, ¿no? O sea, WhatsApp no lo necesita, Just Green Life no lo necesita y nunca ha tenido. Pero, por ejemplo, pues esto es de historia. Ahorita acabo de hacer un podcast, bueno, es un podcast que va a salir nuevo, le estoy haciendo la web, por ejemplo. Muchos no lo saben, pero yo soy diseñador web. Yo hago páginas de internet, entre otras cosas. Nunca te anuncias en los podcasts y seguro que te contratarían. Venga, hasta fíjate, es que yo ahí soy raro. Yo nunca he querido dar muchos datos de mí, pero debería de anunciar mis otras 2 empresas que tengo por ahí. Pero en esta que hago páginas, por ejemplo, se llama Historia con Sentido, que me quedó bien bonita la web, no es por nada. Pero bueno, tiene caso que tenga una web, ¿no? Por ejemplo, de fisioterapia, y no es por estar haciendo comerciales, pero tiene sentido porque aparte de ahí te enteras de muchas cosas, de tratamientos, de videos que acompañan de lo que se está hablando. Pero hay cosas que no es nada necesario, o sea que sí depende mucho. Y esa pregunta se las devuelvo a ustedes, o sea, realmente ustedes que escuchan muchos podcasts igual que yo, ¿entran a las webs? O sea, yo a la Sunecracia nunca entré hoy para ver lo del Blab, porque me acordé que vi un tuit tuyo. Uh-huh. Pero de veras yo no entro a ninguna. Sí, eso el otro día lo decía Jan Bedel en Beta la Casa y yo pensaba, pues no sabía ni que tenían web, o sea, ni la he visto en la vida. Y yo igual, yo lo veo los números de Sunecracia, no entra nadie. Yo se lo tengo porque, mira, me es bonito y el banner ese que se mueve y bueno, pero que en el fondo no, en mi caso no me parece útil. Hombre, la web, a ver, lo que ocurre concretamente en el caso del podcasting es que hay servicios como puede ser iVoox, donde yo puedo tener el mismo contenido que tengo en la web. De hecho, normalmente el contenido que yo tengo en la web se refleja en iVoox, porque yo, por ejemplo, tengo mi web y mi feed va de la web a iVoox. Entonces, todo lo que yo ponga en ese post va a ir a iVoox, con lo cual alguien que lea allí, que vea la descripción del episodio va a tener el mismo contenido, ¿no? Pero claro, ¿y si mañana iVoox desaparece? ¿Desaparece también ese contenido? Porque yo puedo tener los audios yo normalmente tengo los audios en mi ordenador, tal y cual, pero lo que escribo no. Lo que escribo está en mi blog y si mañana desaparece iVoox, yo puedo rescatar eso. Y si mañana desaparece iVoox, no desaparecen todos mis oyentes. Porque si buscan el nombre de mi podcast y buscan los episodios, van a entrar en mi blog. Acuérdate de Blip TV, que lo recordamos cada año con mucho cariño. Correcto. La historia de Blip TV. Perdimos muchas cosas. Se crearon muchas segundas partes. Además iTunes era mucho peor y no aceptaba ningún tipo de cambio. En esto que habéis comentado, habéis dicho 2 cosas interesantes. O sea, diría que son las que ha dado en el clavo Edu, las 2 únicas por las que hay que tener la web. Una para que te localicen fácilmente o por si empiezas a tener muchos podcasts. De hecho, a mí la gente me dice, ¿cuántos podcasts tienes? Y yo tengo que pensar, si yo tuviera un Sune y que entrase y salieran todos como Emilcar FM que tiene ahí todos, pues no tendría ese problema. Y luego para hacer el SEO, porque sí que es verdad que posicionar un podcast tarea bastante difícil. Eso se hace fácil, eso yo lo hago. Hombre, yo voy a soltar aquí 2 trucos, ¿vale? Que son infalibles para posicionar un podcast en iVoox, ¿vale? Venga. A ver.
por ejemplo, un podcast que perfectamente posicionaría en iVoox es un podcast sobre las calaveras de cristal de Indiana Jones. Porque utilizarías dos palabras que encajan perfectamente en iVoox, que son alien y nazis. Tú hablas de alien y de nazi, pones la palabra nazi en algún sitio o la palabra alien y tienes por lo menos 600 o 700 escuchas seguro. Eso me lo dijo una vez PR17. Albert, ¿no? Sí, Albert. Y tiene razón. Eso y el nombre de las canciones, ¿eh? Mira, ahorita, lástima que se fue ahorita Félix, porque él nos pudiera decir. Félix, no sé si han visto que en Spreaker y en eso tiene, pues ya casi va a llegar a 1 millón de escuchas. Yo una vez me puse de chismoso a ver eso, y es por un podcast que él tenía que se llamaba Ska Banana, que hablaba de música y cosas así, y otras cosas, porque él como locutor es locutor de radio, es más bien presentador de canciones, no tanto locuta, o sea, presenta una canción y otra y listo. Y sus episodios de más descargas de 15,000, de 25,000, de 50,000, son de canciones, los que tienen el título de la canción. Y eso es por el SEO de Google, porque la gente entra, o también de Spreaker, que entra o a iVoox, a buscar el nombre de la canción o de la película, entonces les da ese resultado, lo escuchan y se dicen, pues esto no era, ¿no? Pero bueno, el hit, o sea, el play, ya lo tienen o la descarga por ese buscador. Y no necesariamente llegaron porque tenían una página en internet, o sea, Google y todos estos ya los registran en sus buscadores y así entran y tienen descargas, pero es por eso. O sea que no es tan necesario. Pero, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo sencillo de para qué puede ser útil la web. Tú, por ejemplo, puedes tener una descripción del capítulo políticamente correcta para que en iTunes tú no tengas problemas a la hora de que aparezca ahí la descripción del podcast tal y cual, y puedes tener en tu web una descripción del capítulo con las palabras que te dé la gana, hablando de sexo, de no sé qué, de no sé qué. Y no hay problema. Porque en iTunes, por ejemplo, me acuerdo de un capítulo de Colegas, tu podcast sobre Friends de Emilio, estamos hablando mucho de Emilio esta noche, que era el de sexo, ¿vale? Que se llama y lo tuvieron que cambiar por el de eso, porque el sexo se lo censuraba iTunes. La palabra sexo, o sea, pues... O sea, es decir, es una forma de tenerlo, digamos, y tú puedes tenerlo correctamente en tu web y tenerlo el de sexo, ¿vale? Si alguien busca sobre ese capítulo de Friends, que es que se llama así, pues va a ir directamente a tu página. Eso es una ventaja. Y lo que estábamos diciendo antes, de poder tener allí tu contenido, poder tener allí toda tu información, y si algún día hay una hecatombe y se va por ahí a tomar viento a iTunes o iVoox o Spreaker, donde sea, pues siempre tienes de respaldo tu web. Sí. Bueno, ahora lo que hace mucha gente es utilizar la cuenta gratis de Spreaker y luego lo va borrando y lo va subiendo a iVoox como... Subiendo a iVoox. Y bueno, que yo lo que recomendaría, ya así para terminar, es que lo suban a archive.org, que ahí parece que la cosa parece más estable, lleva más años. De hecho, por ahí hay capítulos todavía de Que Va Podcast que no están en otros sitios. Y bueno, y eso. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado, muchachos. Tenemos a Josh ahora en el teléfono. Muchas gracias, Normion, por haber asistido. Al final hemos conseguido manejar bien la cámara y el micro. Sí, yo encantado, tú sabes. Hombre, Blas me ha jugado una mala pasada al principio, pero bueno, ya conseguí entrar y aquí estamos. Ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes el podcast de Normion. ¿Cuándo publicáis? Pues probablemente este fin de semana, entre mañana y pasado, tengamos episodio nuevo. ¿Sobre? Está grabado, pero se está editando. Como no se edita solo, tengo que editar yo, pues... Y está un poco chungo esta semana y eso, así que no me he puesto mucho. Así que entre mañana y pasado seguramente salga a la palestra. Muy bien. Bueno, nos estábamos despidiendo. Estaba explicando aquí Eduardo que va a sacar Ya tú sabes dentro de poco. Pienso luego Ya tú sabes. ¿Qué problema tenéis para preguntar todo el mundo? Pienso luego Ya tú sabes. Y es muy sencillo decirlo. Todo el mundo, el Ya tú sabes, no sé cuánto. El pienso luego no sé qué. Es cubano, Ya tú sabes. Yo chico. Está bueno, Ya tú sabes. Pues muchas gracias, Ya tú sabes. Pues está bien, ya se acabó, ¿no? Sí, hemos cortado de cuajo porque he visto la hora y digo, ¡la hostia!
que se nos va a ir a 3 Bueno, pero horas. todavía estamos grabando, ¿no? Todavía estamos... Sí, esto todavía sale. Y Eso tú, hazte un poco de publi, Josh. Yo, Venga, escuchen pues, Mamá y Maestra, ¿no? Bueno, la Sunecracia me escuchan a mí, ya me conocen. Busquen Josh Green y me encuentran. Y Punto Primario y bueno, todas estas cosas. Esas cosas. Bueno, pues feliz Navidad, muchachos. Nos vemos dentro de poco. A la vuelta feliz fiesta a todos los que estén escuchando esto. Y a comer turrones como locos. A comer cosas ricas, que dirían un poco de por ahí. A comer cosas ricas, es verdad, sí. Y hay que promocionar. Vengan más, de veras, en serio, muchachos, aquí a estas podcharlas que son bonitas. Y Sí. porque ya Sune se debe de hartar de ver siempre a Normion y a Josh Green aquí. Hombre, a mí no me ve tanto, A mí no me ve tanto por aquí. Sí, la estamos Y gracias a Hilo Podcasting por entrar y a los que estuvieron aquí, que hay 31. Una podcharla con Lazarus tiene que ser la hostia. Sí, tiene que estar guay. Ahora, es que he visto que el locutor que ha puesto Lazarus en el chat para acordarse para suscribirse al podcast. Lo ha utilizado de notas. Bueno, pues eso, hemos tenido aquí a Logutorco, a @Normion y a @Josh Green. Y muchas gracias. Y como ha dicho Josh, si queréis hacer una podcharla, pues nos lo decís. Y incluso un tema que queráis vosotros decir, pues lo montamos rápidamente. De cada mes habrá una. Al resto, pues a seguir escuchando podcasts, a comer cosas ricas. Y a escuchar podcasts ricos también. Buenas noches, muchachos. Buenas noches al señor I Love Podcasting. Mira, por ahí contesta. Que no se ha querido conectar, pero le saludamos. Ahora investigaremos por Twitter quién es. Hasta luego y bye. Eso, bye. Adiós. Goodbye. Ay, se fue, la de veras. Sí, pues nos ha dado aquí, te puedes creer. Y además grabando, o sea, que poca vergüenza. Y grabando. Cuídate. Adiós, Josh. Nos vemos. Nos vemos otro. ¿Qué? ¿Te gusta lo que nos está contando? Pues entonces seguro que te gusta Pienso Luego, ya tú sabes, el podcast sobre filosofía para el siglo XXI. Filosofía con un poquito de humor. Puedes encontrarnos como Pienso Luego, ya tú sabes, en iVoox, iTunes, Twitter y por supuesto en audiosonoro.com. Y recuerda, sabe es con una H en lugar de la S. Bueno, habéis oído ahí la podcharla. Teníamos a Eduardo Norman, que fue invitado como Patreon, como Sune Patreon de este podcast. Si entras en patreon.com/Sune, pues puedes también gozar de beneficios, así como de vídeos exclusivos y concursos ocasionales en la página del Patreon, patreon.com/Sune. Y a continuación, agradecimientos a todos esos Patreons que me apoyan y que me ayudan y que me motivan mes a mes. Fuera de series, Manuel Hidalgo, Dri Rednick, Fans Fiction, Madrillano, Pienso Luego ya tú sabes, Daniel Roca, Asespot, Por qué Podcast, losmensajeros.es, Críticas sobre la marcha, mesientofenomenal.com/Sunecracia. Muchas gracias a todos ellos. Si quieres participar y unirte a la comunidad, también tenemos el Telegram de la Sunecracia, donde podemos debatir de lo que queráis. Simplemente me ponéis en contacto, @Sune, @lasunecracia, en Facebook. Hay muchas vías, los emails. Muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Os deseamos felices fiestas y dentro de poco tendremos un especial con recomendaciones de muchos podcasters que estoy pidiendo audios, que va a ser muy chulo, muy interesante, con una invitada que también me apetece mucho tener. Muchas gracias. Nos vemos en los podcasts, muchachos. Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales. Ves a iTunes, busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts. Hola,
soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think unpaid bills were just part of it. Ugh. But batch payments? Wow. Automated accounts payable? Even better. All in one place. That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No bills in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.